desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Separado de ti, no soy nada, no, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Que en este día, Señor, Padre de la gloria, Dios del cielo, oh bendito sea el nombre del Señor, oh Espíritu Santo de Dios, llena este lugar de tu presencia, Dios mío. Padre, cada una de esas personas que nos están sintonizando en esta mañana, oh Dios de la gloria, ellos están en tus manos, Señor. Que sea tú tocando cada vida en cada hogar, Señor, que puedan reunirse, escuchar tu palabra,
palabra, Dios amado. Tú conoces cada ciudad, Dios mío, cada isla que están en sintonía en esta mañana, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria. Mira también Radio Poder del Evangelio, Dios amado. Esa persona que están a cargo de ella, Señor. Padre, que sea tú llenándole en esta mañana, que sea tú ministrando sus vidas, Señor, que sea tú tocando cada vida en esta mañana, en cada ciudad, en cada isla, Dios, en cada hogar, Dios de la gloria, aleluya. Oh Jehová, Dios mío, te presentamos este día de armonía, Señor. Te lo ponemos en tus manos, que tú nos dirijas, Señor, Dios de la gloria. Padre de la gloria, que podamos sentir tu unción, que podamos sentir tu llenura, que podamos sentir tu presencia, Señor. Rompe cadenas en esta mañana, quita los obstáculos, Dios de la gloria, aleluya. Oh, poderoso es el nombre del Señor. Derriba los muros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, llévate toda fuerza contraria que nos impida adorarte, que nos impida bendecirte en esta mañana, Señor. Llénanos de tu presencia, Dios amado. Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, tócanos, Dios amado. Espíritu Santo de Dios, ven, aleluya. Ay, ven, 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 Espíritu de Dios. Espíritu Santo, llena cada mente, cada corazón de tu alabanza, Señor. Llena nuestra boca de alabanza, Dios amado. Llena nuestra boca de alabanza, Dios de la gloria, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Dios, aleluya. Alma mía, alaba a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Alma mía, alaba a Jehová en esta mañana. Tú también puedes decirlo en esta mañana, alma mía. Alma mía, yo vine aquí a alabar a un Cristo vivo y de poder. Yo vine a adorar a Dios. Es que no hay nada que me impida hacerlo, aleluya. No importa las pruebas, no importa las luchas, no importa las dificultades. Yo tengo un Cristo vivo y de poder. Oh, gloria al nombre del Señor. Y yo vine a adorarle, 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 y yo vine a adorarle. Díselo en esta mañana, dile: yo vine a adorar a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Compaséate en este lugar. Espíritu Santo, tú eres quien dirige, Señor. Espíritu Santo, tú eres quien dirige. Alabado es el nombre del Señor. Ven, Espíritu de Dios, llénanos. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu poder, Jehová, Dios de la gloria. Es que sin ti nada podemos hacer, Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres quien toca, tú eres quien transforma, tú eres quien cambia, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios. Jesús de Nazaret, bautiza en esta mañana a tus hijos, Señor. Jesús de Nazaret, tú eres quien bautiza, Jehová. Bautízanos en esta mañana, alabado es el nombre del Señor. Bautiza a tu pueblo, Dios, aleluya. Bautiza, bautiza, bautiza. Llénanos de tu presencia. Queremos ese fuego, esa candela tuya, Jehová. Ay, ven, Espíritu Santo de Dios. Anhelo conocerte, Señor, aleluya. Anhelo conocerte, alabado es el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Aleluya. Tú eres el hacedor de maravilla, aleluya. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, aleluya. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Dios amado. No importa cómo no encontremos, tú renuevas nuestras fuerzas, Jehová, Dios de la gloria. Ay, que podamos adorarte, que podamos bendecirte, Señor. Padre, que podamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque sabemos de tu palabra, Dios, que todas las cosas os serán añadidas, Dios amado.
adoramos, Señor, aleluya. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Oh, tú conoces los corazones que hay en este lugar. Tú conoces su mente, Dios mío, aleluya. Padre, yo te pido en esta mañana por cada uno de ellos, Padre, que sea tú llenándolo de tu presencia. Que no estén aquí por estar, Dios mío. Que puedan salir de este lugar diferente. Oh, Dios amado, tócanos en esta mañana. Toca a tu siervo, Dios amado. Padre, toca a tu hijo en esta mañana, Señor. Llénalo de tu presencia, Dios amado, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Tuya la gloria y el poder por siempre, aleluya. Necesitamos de ti, Señor. Estamos aquí porque te necesitamos, Dios. Estamos aquí porque queremos una palabra tuya. Estamos aquí, Señor, porque queremos que tú nos guíes. Estamos aquí, Señor, porque queremos que tú nos dirijas. Jehová, Dios de la gloria, ayúdanos a vencer, a perseverar en tus caminos. Padre, estamos aquí en tu nombre, Padre celestial. Tú dices en tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás, Señor. Sabemos que tú estás en medio nuestro, Señor. Sabemos que tú siempre estás aquí con nosotros, Dios. Padre, estamos más que agradecidos, Dios de la gloria, porque tú siempre llegas a tiempo a este lugar. Tú siempre nos llenas con tu presencia. Tú siempre nos visitas, papá. Ay, gracias, Señor, aleluya. Gracias, papá lindo, alabado sea tu nombre, Dios. Gracias porque tú siempre nos respaldas, Señor. Gracias porque tú siempre tienes una palabra, Dios amado. Gracias porque tú siempre, Dios, nos da la solución. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios de la gloria, aleluya. Eres poderoso, eres real, Dios mío. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por estar con nosotros, Dios de la gloria. Gracias te damos, Señor, por nuestra familia. Gracias por nuestros hijos, Señor. Gracias por las pruebas, la lucha y las dificultades. No importa, Dios mío, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Oh, Jesús de Nazaret, tuya la gloria, tuya la alabanza, tuya la adoración, Dios mío, aleluya. Exaltamos tu poder en esta mañana, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, mi alma te alaba, Señor, aleluya. Hermano, alaba a Dios en esta mañana. Hermano, ya tú le presentaste tu vida al Señor en esta mañana. Empieza a clamar conmigo en esta mañana. Empieza a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que Él se mueve en medio de las alabanzas, aleluya. Así que únete a adorar a Dios, aleluya. Abre tu boca en esta mañana y empieza a clamar. Abre tu boca en esta mañana y empieza a adorarle, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Ay, amado hermano que nos está sintonizando en esta mañana, empieza a adorar a Dios, aleluya. Ahí donde tú estabas, alabanza a Dios del cielo. Ahí donde tú estás, empieza a clamar. Empieza a adorar al Cristo que vive y reina. Empieza a exaltar su poder, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba a Dios por siempre, aleluya. Oh, gloria, no te quedes callado en esta mañana, amado hermano. No te quedes callado, alabado sea el nombre del Señor. Somos los pentecostales que estamos aquí adorando a un Cristo vivo y de poder. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo, toca, 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 llena las almas en este lugar, aleluya. Oh, Dios de la gloria, aleluya.
Tuya la gloria y el poder por siempre. Un corazón agradecido, alaba a Dios, aleluya. Un corazón agradecido, alaba a Dios, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Y aquí hay más que un corazón agradecido. Es que cuando tú y yo le alabamos, es que suceden cosas, hermano. Oh, gloria al nombre del Señor. Si tú quieres que suceda algo en ese día de armonía, aleluya. Si tú quieres que suceda algo en ese día, oh, gloria a Dios, solamente tú tienes que alabarle. Aleluya. Este es el día del Señor, aleluya. Oh, gloria, y se lo vamos a dedicar a Él. Alabado sea Dios. Yo sé que tenemos lucha, prueba, dificultades, pero usted sacó este día para exaltar su poder, para exaltar su nombre, aleluya. Así que no pierda su tiempo en pensar en otras cosas en esta mañana. Así que no pierda su tiempo en pensar en cosas de su casa. Es que Dios tiene el control, aleluya. Así que empieza a adorarle en esta mañana, porque a eso vinimos. Yo no sé cuántos vinieron a alabar a Dios en esta mañana, aleluya. Oh, gloria a Dios, pero este es el día que hizo el Señor. Este es el día para Él, aleluya. Así que empieza a clamarle, empieza a adorarle, para que Él pueda llenarte, aleluya. Para que puedas sentir su unción, para que puedas sentir su presencia. Tienes que adorarle, alabado es el nombre del Señor. Eres digno de gloria, aleluya. Oh, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. Solo si tú quieres, di solo una sola palabra. Eres santo, di aleluya. Gloria a Dios, pero exalta su nombre, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria al Rey que vive para siempre. Oh, solo una palabra, si tú quieres, dilo solo una. Dile: te adoro, Dios, aleluya. Te alabo, Señor, alabado sea el nombre del Señor. Dile: mi alma te alaba, Dios, aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Y el alma tiene que alabarle, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Ordénale a tu alma que alabe a Dios. Ordénale, mira, alma mía. Oye lo que te voy a decir en esta mañana, en este día, que yo vine a dedicárselo al Señor. Oh, alma mía, oh, alma mía, oh, alma mía, oh, alma mía, tú la tienes que alabar. Aleluya. Ordénaselo, que ella tiene que obedecer, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Dile: no importa cómo me encuentro, alma mía, despreocúpate de eso, aleluya. Es que yo vine aquí a alabar a Dios. Dile: oye, te ordeno que alabe a Dios en esta mañana. Díselo, hermano, alma mía, alma mía, alma mía. Te ordeno que alabe a Dios en este día, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Padre celestial. Es que yo vine a alabarte en esta mañana. Dile: no va a haber nada que me impida hacerlo. Es que no hay nada. Oye, diablo, es que tú no puedes impedir que yo venga a alabar al Cristo que me salvó, al Cristo que me limpió, al Cristo que me sacó de ese lodo cenagoso. Oh, gloria al nombre del Señor, al que murió en la cruz del Calvario por mí, aleluya. Oh, que no soy merecedora. Yo vine a alabarle, yo vine a alabarle, yo vine a alabarle. Alabado es el nombre del Señor. Oh, Jehová, tuya la gloria. Aquí hay un remanente que vino a alabarte, Señor. Aquí hay un remanente que vino a alabarte. Ay, sabemos que tú estás ahí sentado en tu trono, esperando una alabanza, esperando una adoración, esperando que le alabemos. Tú no creaste para adorarte, Jehová. Oh, gloria a Dios, alábale, hermano, que Dios está ahí sentado. Él está sentado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aleluya.
No tenga duda que Dios siempre está aquí con nosotros. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Oh, gloria, gloria, gloria. Mi alma te alaba, Señor. Padre celestial, Dios de la gloria. Oh, Espíritu Santo de Dios. Tú conoces las vidas que hay aquí, Señor. Tú conoces los amigos que nos visitan, Jehová. Padre, en esta mañana, ora por ellos, hermano. En esta mañana te lo ponemos en tus manos, Señor. Padre, que no salgan como vinieron a este lugar. Padre, que sea tú tocándole, Dios de la gloria. Y cada una de esas personas que nos sintonizan, que no te conocen, Señor Dios del cielo. Tú conoces su mente, tú conoces su corazón, tú conoces sus necesidades. Padre, tócale en esta mañana. Transforma las vidas, Dios de la gloria. Sálvale, Dios del cielo, aleluya. Ay, mi alma te alaba, Dios. Toca, Dios amado, cada amigo que hay en este lugar, Señor. Habla sus vidas, Señor. Ellos no están aquí porque quisieron, Señor, tú lo trajiste, Dios. Así que tócale en esta mañana, Señor. Toca su mente, toca su corazón, Dios mío. Padre, háblale, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cada uno de los que estamos aquí, Dios de la gloria, necesitamos una palabra tuya, Señor. Sabemos que tú siempre nos hablas en este lugar, Señor. Por eso queremos en esta mañana una palabra, Dios del cielo, aleluya. Usa a tu siervo, Señor. Usa a tu siervo en este día, Señor. Usa a tu siervo que va a ministrar tu palabra a través de la alabanza. Háblanos, Señor. A través de la lectura de la palabra, háblanos, Señor. Padre, tú sabes la necesidad que tenemos, Dios mío. Padre, necesitamos de ti, Dios de la gloria. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Santo Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Clama, hermano, en esta mañana. Clama, clama a Dios. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios, aleluya. Adora a Dios, alabado sea tu nombre, papá, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, tuya la gloria, tuya la gloria, tuya la gloria, tuya la gloria. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos un Cristo vivo y de poder. Tenemos un Cristo que de la tumba se levantó, aleluya. Oh, al tercer día resucitó. Ese Cristo vive, vive, vive para siempre. Alabado es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Oh, gloria. Gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Santo es el Cordero de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Alabado es el nombre del Señor. No tema, no tema, no tema, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor. Y mientras fluya sangre, no tema, alabado sea el nombre del Señor. Santo es el Cordero de Dios. Santo es el Cordero de Dios. Santo es el Cordero de Dios, aleluya. Santo eres Dios. Aquí está, Dios mío, tu pueblo, Señor. Santo es el Cordero del Señor, aleluya.
Alabado sea Dios. No te quede callado, hermano, aleluya. Abre tu boca en esta mañana, aleluya. Oh, provoca a Dios en esta mañana. Provoca a Dios en esta mañana, aleluya. Provoca a Dios en esta mañana. Oh, gloria, siéntelo como llama en esta mañana. Siéntelo como quema, aleluya. Oh, Él quema toda escoria, toda inmundicia, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, levanta al caído en esta mañana, Señor. Dale fuerza, Dios mío, al que está débil, Señor. Renuévalo, Dios amado, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Renuévanos, Señor, Dios mío. Vivifícanos, Dios de la gloria. Llénanos de tu poder y de tu presencia, Señor, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Oh, fortalece, Dios mío, cada vida en esta mañana. Oh, en este día de armonía, Señor, que tenemos, Padre, que sea tú unificando, que podamos compartir, Jehová, uno con otro, Señor Dios de la gloria. Oh, Padre celestial, Dios del cielo, llénanos de tu presencia, Padre. Padre, queremos sentir ese gozo, aleluya. Queremos sentir tu poder, Dios de la gloria. Sana a los enfermos, Señor. Llévate toda dolencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, todo lo que nos impida adorarte en esta mañana, Dios mío, llévatelo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda dolor, toda dolencia, Dios mío, Padre. Oh, todo malestar, Dios del cielo. Oh, Espíritu Santo, sana a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Hermano, puedes ponerte sobre tus pies, aleluya. Y levanta tus manos en esta mañana y vamos a cantarle al Señor, aleluya. Ya tú le presentaste tu vida al Señor, ahora levántate, gloria a Dios. Y vamos a cantarle, vamos a adorarle con las alabanzas. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dale la gracia al Señor, aleluya. Yo sé que tú estás agradecido del Señor, aleluya. Yo sé que tú estás aquí, alabado sea el nombre del Señor, porque estás agradecido de Él, aleluya. Él murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, aleluya. Así que dale la gracia al Señor solo por eso. Alabado es el nombre del Señor.
Él ha hecho tantas cosas en nuestras vidas, aleluya. Pero la primordial fue de morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, aleluya. Él no tiene que hacer más nada para nosotros agradecerle, aleluya. Dale la gracia a Dios en esta mañana. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado es el nombre del Señor. Gracias te damos, Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Hermano, cántalo y díselo. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Más fuerte, cántalo, cántalo, cántalo. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Dale la gracia al Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Otra vez dile gracias, gracias, gracias. Thank you, Señor. Thank you, mi Señor Jesús. Thank you, Masha. Thank you, Señor. Thank you, mi Señor Jesús. Merci. Merci, Mathieu, merci Seigneur, merci Seigneur moi, Jésus. Merci, merci en pile Seigneur, merci Seigneur moi, Jésus. Merci Seigneur moi, Jésus. Gracias mi Señor Jesús. Gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Dale gracias, 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 gracias. Dale un aplauso a Cristo en esta mañana. Gracias Señor, gracias, 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 gracias. Gracias por morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias por tenernos en tus manos, Señor. Gracias te damos, Dios, por cambiar nuestras vidas. Gracias por cambiar nuestro lamento en baile. Gracias te damos, Señor, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, y al nombre de Cristo, y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Ay, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se gozan, hermano? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios?
Estamos aquí para alabar a Dios. Que eso no nos impida alabar a Dios en esta mañana. Adórele como quiera, como usted se sienta. Si se siente enfermo, si se siente, con lo que usted siente, hermano, adore a Dios. Amén. Por eso estamos en este lugar y nuestra hermana María Ángela con la lectura de la palabra en esta mañana. Amén. Dios bendicionar mi hermana. Quien está viva. En su nombre. Me háganos abrirnos palabra bemeinta en Salmo 128. Gloria a Jesús. Mientras vos busquen y alabamos Señor. Salmo 128. Gloria al Señor. Aleluya. Salmo 128. Gloria a Jesús. Aleluya. Salmo 128. La palabra de Dios te va a leer en nombre de Tata, de Dios y su Santo Espíritu. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Dios Tata, Señor, Señor, danke para a palavra, Senhor, vou prosperar a palavra de nosso coração, Senhor, e da-nos, Senhor, para ter cada dia de novo na prática, Senhor. Danke nosso donavo, de nome de Cristo Jesus. Amém. Yo sigo bendicionando a mi hermana, nuestra mandilia con nosotros. Gloria al nombre del Señor y al nombre de Cristo. Dios bendiga a nuestra hermana María Ángela, gloria al nombre del Señor, y nuestro hermano Joel con las alabanzas en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a mi hermana. ¿Quién está viva? Y en su nombre, gloria a Dios, aleluya. Cada uno de nosotros va a bombini awe, mainda, na casa de Dios, aleluya. Sabe que awe está dia especial, dia de armonía, alabado sea el Señor. Caminamos todos también juntos, aleluya, para alabar a nuestro Señor. Comer junto, aleluya, para escuchar a palavra de Deus. Glória a Deus. A você que está sintonizando nós também, bom bem virtualmente. La nossa relação de Deus se dança para alabanza na nossa ainda. Deus Todo-Poderoso, Tata Santo, Deus de glória. Senhor Jesus, no momento aqui, Senhor, nós venimos chamar, Senhor, aleluia. Nós cantar, nós venimos, Senhor, nós orar na voz de Deus, Tata. Nessa boa palavra, Deus meu, no momento aqui, Senhor, nós vamos cantar na voz de Deus de glória. O que nós, Deus, Tata, com o sangue precioso, Jeová, dando-nos mais sabedoria, mais chão, Deus, Tata, para nós cantar, Deus de glória. Bendicionar cada um que está escutando, nós, Deus de glória. Oh, Jeová de glória, para ver Deus de cantar, não, não, do bendicionar, em nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Sabay cantar para me cantar que eu bisa. Eu vim aqui para buscar poder. Quanto eu vim buscar poder ainda? Glória a Deus, aleluia. Eu vim aqui para buscar poder. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, llena-me con fuego del altar. Senhor, llena-me con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar. Con fuego del altar. Con fuego del altar. Con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con
contigo del altar, contigo del altar, Señor lléname, contigo del altar, contigo del altar, contigo del altar, Señor lléname. Yo vine aquí para buscar poder, yo vine aquí para buscar poder, Señor lléname, contigo del altar, Señor lléname, contigo del altar, contigo del altar, contigo del altar, contigo del altar, Señor lléname, contigo del altar, contigo del altar, contigo del altar, Señor lléname. Moi vini ici à moi chercher pouvoir, moi vini ici à moi chercher pouvoir, Seigneur remplis-moi avec divine, Seigneur remplis-moi avec divine, avec divine l'autel, avec divine l'autel, avec divine l'autel, Seigneur remplis-moi avec divine l'autel, avec divine l'autel, avec divine l'autel, Seigneur remplis-moi. Moi vini ici à moi chercher pouvoir, moi vini ici à moi chercher pouvoir, Seigneur remplis-moi avec divine l'autel, Seigneur remplis-moi avec divine l'autel, avec divine l'autel, avec divine l'autel, avec divine l'autel, Seigneur remplis-moi avec divine l'autel, avec divine l'autel, avec divine l'autel, Seigneur remplis-moi. Moi vini ici à moi chercher pouvoir, moi vini ici à moi chercher pouvoir, Seigneur remplis-moi avec divine l'autel, Seigneur remplis-moi avec divine l'autel, avec divine l'autel, avec divine l'autel, avec divine l'autel, Seigneur remplis-moi. Yo vine aquí para buscar poder, yo vine aquí para buscar poder, Señor lléname, contigo del altar, Señor lléname, contigo del altar, contigo del altar, contigo del altar, contigo del altar, Señor lléname, contigo del altar, contigo del altar, contigo del altar, Señor, contigo del altar, contigo del altar, Señor lléname. Gloria a Dios, aleluya, alabanza al Señor. Sabe quando é um Deus que Davi está, eu tenho um Deus, aleluia. Quando eu no saco, eu tenho um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que me dá o que pido. Eu tenho um Deus que quita todo mal. Eu tenho um Deus que cuida de minha vida. Eu tenho um Deus e seu nome é Jeová. Eu tenho um Deus que me dá o que pido. Eu tenho um Deus que quita todo mal. Eu tenho um Deus que cuida de minha vida. Eu tenho um Deus e seu nome é Jeová. Eu tenho um Deus que me dá o que pido. Eu tenho um Deus que quita todo mal. Eu tenho um Deus que cuida de minha vida. Eu tenho um Deus e seu nome é Jeová. Eu tenho um Deus que me dá o que pido. Eu tenho um Deus que quita todo mal. Eu tenho um Deus que cuida de minha vida. Eu tenho um Deus e seu nome é Jeová. Eu tenho um Deus que me dá o que pido. Eu tenho um Deus que quita todo mal. Eu tenho um Deus que cuida de minha vida. Eu tenho um Deus e seu nome é Jeová. Eu tenho um Deus que me dá o que pido. Eu tenho um Deus que quita todo mal. Eu tenho um Deus que cuida de minha vida. Eu tenho um Deus e
va y su nombre, Jehová, y su nombre, Jehová, y su nombre, y su nombre, y su nombre, Jehová, y su nombre, y su nombre, y su nombre, y su nombre. Canta pueblo, aleluya. Pueblo Dios, abre boca la so. Participe de Dios ainda. Y su nombre, Jehová, y su nombre, y su nombre. Iglesia, canta. Y su nombre, 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 Jehová. Yo tengo un Dios que me da lo que pido. Yo tengo un Dios que quita todo mal. Yo tengo un Dios que cuida de mi vida. Yo tengo un Dios y su nombre es Jehová. Yo tengo un Dios que me da lo que pido. Yo tengo un Dios que cuida todo mal. Yo tengo un Dios que cuida de mi vida. Yo tengo un Dios y su nombre es Jehová. Y su nombre, y su nombre, Jehová. Y su nombre, 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 Jehová. Y su nombre, 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 y coração para receber de Deus ainda. Oh, seu nome é Jeová, aleluia. Ele está todo poderoso, ele está maravilhoso. Ai, que maravilha. E seu nome, Jeová, e seu nome, e seu nome, e seu nome, Jeová, e su nombre, Jehová. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Soy cantar último que tú bisa. Yo celebraré, cantaré a Él, aleluya. Nuestra celebraré a Él, aleluya. El día de armonía, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi
mi alma cuando canto para ti, por tu gran amor, eres lo máximo. Y mi alma se goza cuando canto para ti, por tu gran amor, eres lo máximo. Y mi alma se goza cuando canto para ti. Y mi alma se goza cuando canto para ti. Y mi alma se goza. Y mi alma se goza cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, por tu gran amor, Él es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti, por tu gran amor, Él es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti, y mi alma se goza cuando canto para ti, y mi alma se goza, y mi alma se goza cuando canto para ti, y mi alma se goza cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, por tu gran amor, eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti, por tu gran amor, eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto Sí, Señor, aleluya. mi alma se goza. Canta para el Señor. Alma se goza, y mi alma se Alabanza a goza, Dios. Gloria a Dios. alma se Adora, goza, adora, adora, adora a Dios. y mi alma se goza cuando canto para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Adora a Dios, alma inta, alabanza al Señor. Adora a Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Na su nombre gloria, na su nombre alabanza. Nos adoramos Dios. Te adoramos Dios. Nos adoramos Dios. Te adoramos Dios. Nos adoramos gloria. Adora Señor, alma inta, Adoramos tu aleluya. gloria. Alabanza a Dios. Oh, gloria al Señor, gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana ricamente, aleluya. Dios bendiga a mis hermanos en esta mañana. Amén, hermano. Bom venir a casa del Señor, amén. Bienvenido a la casa de Dios en esta mañana. Y fue ya que bien natural tata en alabanza al Desde Señor. ahora una felicidades a todos los padres. La nos sabemos Biblia en Génesis capítulo 1, mientras tanto nos hace para la clase. Abrimos nuestra Biblia en Génesis capítulo 1 mientras separamos las clases. Alabanza a Jesús. Sigue adorando a Dios. Sigue alabado Dios. Y eso es la gloria y la honra, Padre. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Mi hermano tiene Génesis capítulo 1. Mis hermanos lo tienen. Génesis capítulo 1. Nos ha bendicionado a meter estamos a seguirnos. Bendecimos a todos los que nos están siguiendo. Bota bon sintonizar a ver más hinta. Usted está bien sintonizado en esta mañana. Génesis, nós estamos a ver mais hinta over de homem adequado. Vamos a hablar en esta mañana del hombre idóneo. Amém. Nós estamos para dia de mama over de mulher adequada. En el Día de Madre hablamos de la mujer idónea. A ver, nós estamos para over de homem adequado. En esta mañana vamos a hablar del hombre idóneo. Amém. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Nós lemos a palavra de Deus, do nome de Tata, de Hijo e seu Santo Espírito. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E ora é Deus avisa, la nostra gente, segundo nossa imagem, conforme nossa semelhança, e la ganan governar, ribe piscana de la man, ribe e paranan de cielo, e ribe bestia nan de cria, e ribe inteira e terra, e ribe tur bestia cutalastra, ribe terra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se honree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nós vamos a Génesis 2, versículo 7. Vamos a Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7.
Esta dice así aquí. Dice así. E ora el Señor Dios a forma gente de stof de tierra y a sopla rociar de vida de sunanishi y gente a vida un ser vivo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios atrae un hofi para el ser humano. Dios plantó un huerto para el ser humano. Versículo 15 da bisa. Versículo 15 dice, E ora el Señor Dios acoe el hombre a poner en hofi de Edén para cultivar y cuidar. tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. La nos más oración, hermano. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedir a Dios para que nos vida a más gente. Vamos a Alabanza pedir al a Dios que Señor. hable en nuestras vidas en esta mañana. Padre celestial, Dios de gloria, Padre te celestial, Dios de adoramos, gloria, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios. Te Clámanos por Dios, exaltamos, amén. Dios. Clama a tu Dios en esta Hasta mañana. nos reunir en lugar aquí, Dios Aquí mío. estamos reunidos en este lugar. Demos santo nombre, En Señor. tu santo nombre, Para Señor. dar alabanza, Dios. Para darte alabanza, Para dar Señor. adoración, Señor. Para darte adoración, Para Señor. dar gloria, Para Señor. darte la gloria, Padre Dios. celestial, hasta nos invocas. Padre celestial, aquí estamos en tu casa. Ribe día de resurrección, En el Señor. día de tu resurrección, Señor. Para dar reconocimiento, Señor. Para darte reconocimiento, Para dar Señor. honra, Señor. Para darte honra, Te pedimos Señor. unción, Señor. Pedimos tu unción, Vos Señor. gracias, Señor. Tu gracia, Vos candela Señor. del lugar aquí, Dios Tu mío. fuego en este lugar, Para Señor. ministrar a nos vidas, Para Señor. ministrar a nuestras vidas, Tata, Señor. mira cada corazón a ver me inta. Padre, mira cara corazón en esta Mira mañana. necesidad de boa iglesia. Mira la necesidad de tu iglesia. Mira necesidad de tu nombre en sintonía, Mira la Señor. necesidad de los que están en sintonía, Me te Señor. rogamos, Dios. Te ruego, Dios. Vamos glorificar vos mesmo de maneira especial. Glorifícate de una manera especial. Que nos cada un su vida a ver me En inta, cada uno de Señor. nuestras vidas en esta mañana, Señor. Sana, Señor. Sana, Señor. Libertad, Dios mío. Liberta, mi Dios. Llena como Espíritu Santo. Llena con tu Espíritu Papia Santo. diretamente de corazón, Señor. Habla directo a los corazones, Señor. Oh Dios, tu honra y gloria para vos, Padre, Señor. toda la gloria y honra es para usted solamente, Del nombre de Señor. Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermana, pues cinta, Hermanos, aleluya. se pueden sentar. Dios está maravilloso. Dios es maravilloso. Dios está grande, Y amén. Dios es grande, amén. Mensaje a ver me hinta. El mensaje de esta mañana Esto es importante. es muy importante. Amén. No tem mensaje tocante unción o bautismo. No es un mensaje tocante unción y bautismo, Pero é unção e bautismo depende de ti. Alabanza pero al Señor. la unción y bautismo depende de esto. Nós te papi over de homem adequado. Vamos a hablar del hombre idóneo. Amém. É homem tá casado, El hombre es esposo, é tá tata, es padre, é tá abuelo, es abuelo é tá suegro. y es suegro. Alabanza al Señor. É família cristã. La familia cristiana É o núcleo de mais importante que Deus ha instituído aqui na terra. es el núcleo más importante que Dios instituyó aquí en la tierra. Amém. Deus ha instituído Dios instituyó para depois do matrimônio, para después del matrimonio, tá começar a família. ahí empieza la familia. Amém, irmã. Amén, hermanos. Nós antepassados, Nuestros antepasados, Adão e Eva, Adán y Eva, tá é primeiro ser humano que Deus ha criado no mundo aqui. fueron los primeros seres humanos que Dios creó aquí en la tierra. Amém. Não é a primeira instituição familiar. Ellos fueron los primeros instituciones Não familiares. a forma a primeira família. Ellos formaron la primera familia Amém, irmã. E para meio da vida, y por medio de su vida, que na Bíblia aqui no mundo, ellos vivieron aquí en este mundo. hope de nós, de patriarca, de nós tata anterior. Muchos de nuestras patriarcas, de nuestros padres de pasado, Amém. Assim que é passo na aqui. siguieron sus pasos. É a palavra de Deus assim a nós como nos cana. La palabra de Dios nos enseña cómo caminar. Den é família também. En la familia también. Amém, irmã. Pois é tema de família. Pues el tema de la familia Está um tema mais importante para cada filho de es Deus. un tema muy importante para cada hijo de Dios. E nós temos que escutar conselho de palavra. Tenemos que escuchar consejo de la palabra. E nós temos que orar a Deus para botar na obra também. Tenemos que orar a Dios para ponerlo en práctica también. Para viver uma vida vitoriosa aqui na terra, Para vivir una vida victoriosa aquí en la me se tierra, atender que tema aqui tocando de família hay que cristã. atender con este tema de la familia cristiana. Alabanza al Senhor. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Alabanza a Jesús. Tuya son la gloria y la honra, Padre. De Gênesis 2, 18 do 24. En Génesis 2, del 18 al 24, Amém. Nós também lemos tiki-tiki. vamos a leerlo poco a poco. O texto é base central que nós também trata a mesma hinta. Es el texto, el base central que vamos a tratar en esta mañana. Amém. Cada hogar
Cada hogar que está fundado en el principio de la palabra de Dios, está fundado en los principios de la palabra de Dios. está un hogar bendicionado, Es un hogar bendecido. está un hogar bienaventurado. Es un hogar bienaventurado. Amén. Amén. Y mira, dice, el hogar. Y digo el hogar, O sea, si un partner está cristiano, porque si una pareja es cristiana, el partner solamente uno de ellos amén, ante ahora está bendicionado, es bendecido, pero el hogar total no tiene armonía que me se tiene. pero el hogar total no tiene la armonía que debe de tener, O sea, está luz y oscuridad junto. porque es luz y oscuridad juntos. Pues lo cual han comité de papel dice a ver majinta, Pues de lo que voy a hablar en esta mañana, me sale por el punto de vista perfecto, voy a salir del punto de vista perfecto un hombre y una mujer del hombre y la mujer, casada legalmente, casados legalmente, amén, alabanza al Señor, y tú dos estás cristiano, y los dos son cristianos, y tú dos estás busca a Dios. y los dos buscan a Dios. So, te envía tú dos estás cristiano, pero tú dos estás busca a A Dios. veces los dos son cristianos, pero no todos los dos buscan cristiano. También a te trae Dios. ese problema, alabanza al También Señor. trae problemas. Pues el punto ideal está, Pues el punto ideal es amén, el hombre y mujer el hombre y la mujer casada, casados, tú dos estás cristiano, los dos son cristianos y tú dos estás busca a Dios. y los dos buscan a Dios. Amén. Pues si tú una pregunta, Pues si tiene una pregunta, lo puedo hacer libremente, usted lo puede hacer libremente para desviar por la situación ideal que voy a presentar. cuando desvía de la situación ideal que voy a presentar. Amén, mi hermana. Amén, hermanos. Una comendamente, Semanas se entienden esta mañana. alabanza al Señor. Del Salmo 127:1, En Salmo 127:1, alabanza a Jesús. Salmo 127:1. Salmo 127:1. Aleluya. Si vos botar slide 2, tú eres Jerry. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Nos trabalha, Vamos a ver en esta mañana, alabanza a Jesús, primeiramente, en primer lugar, com Deus a criar el hombre. cómo Dios creó al hombre. Nós temos aqui unidade de uma família, Vamos a ver la unidad en la familia, é santidade de uma família la santidad en la familia, e é plano de Deus para o esposo, para casar. el plan de Dios para el esposo. Alabanza al Senhor. Amém? Nós é criação de homem, com Deus a criar o homem, La creación del hombre, como Dios creó al hombre, é unidade como se tem de uma família. la unidad que tiene que haber en la familia. Alabanza al Senhor, isso é mais importante, irmão. Eso es muy importante, hermanos. Para cada onde pareja não sa na rol de matrimônio. Para la pareja saber qué rol, qué papel tienen en la familia. Amém? Para Yunan também está aqui. Para que los hijos también sepan esto. Para o caspa guardo bendicionar. Para que su casa pueda ser bendecida. Nós vamos ver a sanidade de família Vamos a ver la santidad de la familia e o plano de Deus para o esposo. y el plan de Dios para el esposo. Salmo 127:1 avisa: Salmo 127:1 dice: se Senhor não trae casa, si Jehová no edifica la casa, tá em vano não que tá trae cansa culpa. en vano trabajan los que la edifican. Se Senhor não guarda esse estado, Si Jehová no guardare la ciudad, tá em vano e guardia tá queda lanta. en vano vela la guardia. Amém, romana. Amém. Nós mestre Deus de nos rogar não. Necesitamos a Dios en nuestros hogares. Se não nós não tem garantia, Si no, no tenemos la garantía essa aqui lo logra. que esto se va a lograr. Alabanza al Senhor. Não somente que nós aceptar No Jesus, solamente si aceptamos a Jesús, mas nós não viver palavra no tenemos que vivir la e nós não palabra. viver nosso rol de palavra de Tenemos Deus. que vivir nuestro papel en Dios. Lo qual Deus está avisando nós que nós temos que realizar. Lo cual Dios nos dice que tenemos que realizar. Tanto o homem como a mulher. Tanto el hombre como la mujer. Tem que ter A pareja veces encontramos una pareja, com bom homem. un buen hombre, Anto a mulher faz mal uso de essa aqui. y la mujer hace mal uso de esto. De sentido, En el sentido não está duna lo qual que me ser duna como que mulher. no da como lo que tiene que dar como como mujer, Pastor essa aqui é homem cristiano porque sabe que el hombre es cristiano e essa aqui é homem não está bem. y sabe que el hombre no la va a abandonar. Tem que ter bom A mulher veces encontramos una buena mujer ante homem que não está duna o rol de homem que me y ser el duna. hombre que no tiene el papel que debe de tener. Amém. Tá chega momento, romanan, Y llega el momento, hermanos, de prueba para cada persona.
una prueba para cada persona. Amém. Boca sata cubo. Tu esposo está contigo. Nós vamos tudo aqui em detalhe. Vamos a ver todo esto en detalle. Não passou estimado. No porque te ama, Passou mandando nada para estimado. porque no les das nada para que te ame. Está cubo. Está contigo Passou estima a Deus. porque ama a Dios. Tenha cuidado. Ten cuidado. Aleluya. Passou os dias de prova chega para casar aí. Para el día de prueba llega para ese esposo Amém. E seu amor com Deus mengua. y su amor con Dios mengua. Não tem nada para que se acabou. No tendrá nada para quedar contigo. Irmão, tu compreende? Mis hermanos entienden. Tapi se me se cultivar o matrimônio. Por eso hay que cultivar el matrimonio. Não assumir No asumir, me casar é cristiano. es mi esposo es cristiano Me é mulher tá cristiano. o la mujer es cristiana Ele está sempre comigo, y não. estará siempre conmigo. No. Amém, irmã? Eu conheço caso. Yo conozco un caso, Camina uma mulher com 4 e uma mulher. una mujer con 4 hijas. Amém. Dar momento, En dado momento ela botou ponto e vai. puso un punto y se fue. É momento começar a buscar Deus. Ese hombre en ese momento empezó a buscar a Dios. Ela vai convenção. Fue a convenciones, Ela assim coisas. hizo tantas cosas, Pero já é mulher de talat. pero ya la mujer dijo, es tarde. Vai destruir tudo o qual que tincava. Destruiste todo lo que había. Ni pe 4 e uma aqui me não quer queda viva mais cubo. Ni para estos 4 hijos no quiero quedarme contigo. Essa é mulher, tem biati hamber também mesmo Esa cos. es la mujer. A veces hay hombres también así. Nós não podemos confiar de união sem Deus. No podemos confiar en la unión sin Dios. Nós temos base nossa união riba Deus Tenemos que basar nuestra unión en e Dios botinco dona de boa parte de família. y tienes que dar de tu parte en la familia. Quando está alabar Senhor, ¿Cuántos alaban al Señor? então dizendo se Deus não traz casa em vano, não está traz edificar. Dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Está solamente ora Deus tem assunto, Solamente cuando Dios está en el asunto, tem mais garantia. tienes más garantía. Alabanza al Señor. Te enviate tata na confia riba educação de A nanciona veces padres confían en la educación de sus hijos e na nota 13 na y no lo igreja. traen a la iglesia. Pues ora diabo toca porta não tem educação que te ajuda. Cuando el diablo toca la puerta, no hay educación que vale. Tem relação com Es Deus. la relación con Dios. Tu basta bojuna com relação com Deus. Tienes que pasar a tus hijos en la relación con Dios. Assim também é matrimônio. Así también el matrimonio. Amém, hermana. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Nós também vamos a ver mais inter, hermana. Vamos a ver en esta mañana Alabanza al Señor. Com Deus, cómo Dios de 2 pessoas está solo carne. de 2 personas hace una sola carne. De Marcos 10, versículo 8. En Marcos 10:8. Este visa, e não 2 lobira carne, de maneira que não está 2 mais, sino carne. Y los 2 serán una sola carne, así que no son ya más 2, sino 1. Amém, hermana? É relação La relación entre o esposo entre los esposos está uma relação mais forte es una relación más fuerte entre a tata e a Yuna. entre padres e hijos. Assim é tu suposto estar. O así debe de ser. Amém, hermana? E Yuna é regalo de Los Deus hijos son regalos de Dios e dia não tem que vai. y un día tienen que ir. Bíblia te avisa nós. La Biblia nos dice. Pero a boca casata carne. Pero los esposos son una sola carne. Alabanza al Señor. Amén, hermana. Esta visa, enanco, no lo vira carne, no 2 más. Dice que ya no son más 2, sino 1. Nada totalmente mezclada. Son totalmente mezclados. Unidad compuesto. Una unidad compuesta. Amén. Unidad físico. Una unidad física. Unidad psicológico. Una unidad psicológica. Y unidad espiritual. Y unidad espiritual. Alabanza al Señor. Amén, hermana. Gloria a Dios. Adoraba a Dios. Adora a tu Dios. Alabanza a Jesús. Manera más de comienzo. Como ya dije en el principio, Amén. El matrimonio, la familia. el matrimonio, la familia, É a primeira instituição que Deus estabelece. es la primera institución que Dios estableció. É o mais importante. El que es más importante. Amém. Depois Deus a instituir o governo. Después Dios instituyó el gobierno. E de 3 importantes nós temos a igreja. Y el tercero, vamos a ver la iglesia. Alabanza al Senhor. Amém, hermana. Para alabar al Senhor. Aleluya.
Gloria al Señor. El origen de la familia, hermanos, El origen de familia romana. comienza con la creación del hombre. Está começar com a criação de gente. Amén. Podemos ver cómo Dios crea el hombre. Nós podemos mirar quando Deus está criando gente. La Biblia nos lo describe A Bíblia está assim a nós. que Dios usó sus propias Que manos Deus usa sua própria mão para crear el hombre. para criar gente. Para crear las otras Para cosas, criar outra coisa não. la palabra nos A dice palavra está dizendo a nós. que Dios usó su palabra. Deus usa sua palavra. Dios usó otro medio. Deus usa outro meio não. Dios habló y existió. Deus papia e a existir. Pero cuando Dios iba a hacer el hombre, A hora que Deus estava a trazer gente. como Génesis 1:26 nos dice, nos relata, Maneira Gênesis 1:26 está dizendo a nós. Dios dice, hagamos al hombre. Deus avisa lá, nos traz gente. Amén. A nuestra imagen. A nossa imagem. Amén. Hagamos al hombre. Haga nos traz Y gente. Dios creó al hombre a su E imagen. Deus está trazendo segundo sua imagem. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Aquí vemos que esas personas Aqui nós estamos mirando que persona na que rádio. forman la primera familia de la tierra, Esta forma é para minha família de ribateira. que Dios los creó directamente. Deus está trazendo diretamente. No usó otro medio. Não usa outro meio não. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y cuando llegó al hombre, Dios usó sus propias manos Agora que chega toca na gente, y Deus de la traz tierra, su próprio manan. Dios, E for de terra Deus, Elohim, Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Tata e o Espírito Santo, hicieron al hombre traz gente con su propia com mano, a própria mão. así mostrando la importancia del ser humano para Se Dios. mostrando a importância que o ser humano tem para Deus. Todo lo que Dios hizo es importante, Tudo o qual que Deus se trata é importante. pero el hombre es más importante. Pero a gente está mais importante. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Las otras cosas Outra coisa não, tienen vida, tem vida, pero no tienen alma, pero não tem alma. no tienen Não espíritu. tem espírito. Un árbol tiene vida, ¿o no? Palo tem vida, não. Alabanza al Señor. Pero el árbol no tiene vida. Pero palo não tem vida. Amén. Nosotros decimos a veces Nós talvez tem vida. que tenemos buenas manos para las Tem plantas. bom mão para matar. Ah, me echaron de menos, por eso están caídos. Fala assim de me falta pessoa não tá que cai. Es falta de agua, hermano. Falta de água, romano. Amén, pero porque un árbol no tiene alma. Palo não tem alma. Un perro no tiene alma. Cachorro não tem alma. Tienen ciertos Não sentimientos, tem certo sentimento não. pero no tienen alma. Não tem alma. El ser humano es especial. O ser humano está especial. No podemos comparar al hombre Nós podemos comparar gente con las otras partes de la creación. com outra coisa de criação. Amén, hermanos. El propósito primordial al Dios crear a Eva O propósito primordial que Deus criou Eva, era para qué, hermanos. está para aqui, romana. ¿Por qué Dios creó a Eva primordialmente? De com Deus atrai Eva primordialmente. ¿En qué estaba pensando Dios cuando creó a Eva, hermana Aida? Em que Deus estava pensando lá atrás Eva. Amén. Amén. Esto es lo que voy a decir, tal vez suena duro, Lo que me estava dizendo quizás suena duro, pero para los que aman a Dios no es así. pero Amén. para isso não acima Deus nos ensina. Dios estaba pensando en Adán cuando creó a Eva, Deus estava pensando em Adão, hora que ela traz Eva. ¿o no? Amém. Si estás de acuerdo, diga amén. Se você está de acordo, diz amém. Las hermanas también, Pero humana morrer também. ¿o no? Amén. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ele está pensando, tá bom, para o homem está só. ¿Qué puedo hacer por el hombre? O que eu me por raça para ajudar? ¿O no? ¿Estaba pensando en quién? ¿En Eva? Estava pensando em quem? Em Eva? No, Não, en Adán. em Adão. Dijo, le voy a hacer algo perfecto para el Ele hombre. pensou, vai trazer algo perfeito para o homem. Le voy a hacer una ayuda idónea, Ele vai trazer uma mudança adequada. una ayuda adecuada. Uma mudança adequada. La organización feminista no quiere escuchar esto, pero es así. A organização feminista não quer escutar isso aqui, pero está assim. Y la mujer es feliz E a mulher está feliz cuando acepta la palabra de Dios. para aceitar a palavra de Deus. Cuando puede alabar al Señor. Aleluia, glória a Deus. Amén. Dios es bueno, Dios es Deus grande. está bom e Deus está grande. La intención de Dios era, A intenção de Deus estava amén, que las esposas, los esposos casar não, esposo não, tenían un matrimonio feliz. para por ter matrimônio feliz. De igualdad en el matrimonio, Para ter igualdade de matrimônio. aunque el hombre es la cabeza de la casa. Aunque o homem tem cabeça de casa. Cuando espera alabar al Señor. Quando fala Senhor. Punto 3. Ponto 3. Amén. Dios no quería que sean dos. Deus não estava aqui para estar dois. Amén. Tenían que ser uno. A ser uno. Y
para ser uno en el matrimonio, Y para portar uno de matrimonio, tanto el esposo tanto el casar, como la esposa tanto esposo como esposa, tienen que renunciar algo de su identidad. me sé renunciar algo de una identidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no estás de acuerdo, puedes alzar la mano y tenemos una conversación tocante eso. Si no Amén. está de acuerdo, pues al momento y nos lo conversar tocante aquí. Usted cuando casa, Ahora como casa, usted tiene que entregar parte de su identidad. o mester entregar parte de su identidad. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Y ahí viene algo importante. Hay algo importante también. Porque el ser humano es difícil para el ser humano cambiar. Eso está difícil para el ser humano cambiar. ¿O no? No. Amén. Es difícil para Está entregar. difícil para entregar, Alabanza al Señor. Pero no en Dios. pero no de Dios. En Dios tenemos la capacidad de ser transformado. En Dios nos tiene capacidad para poder transformar. Alabanza al Señor. Y tenemos que entregar. Y nos tengo que entregar. Como el dicho dice, Manera el dicho echar que dice, agua en el vino. Tira agua de vía. Usted no puede ser, así soy yo. Así en la mitad. Mi mamá es así. Mi mamá está así. Mi papá es así, así yo salí, no puedo Mi cambiar. tata está así en la mitad. Mi no puede cambiar. Amén, hermanos. Si ese matrimonio dura, Si el matrimonio es dura, uno está sufriendo. un dinan está sufriendo. Amén, porque para mantener esa Entonces, relación, para mantener relación aquí, el uno tiene que dar 2 pasos atrás. uno tiene que dar 2 tapas atrás. Por eso ambos tienen que entregar parte de su identidad. Pese tur 2 me estar entregar parte de la identidad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Otra ponencia. Otra ponencia. Cuando uno analiza el sexo masculino, el hombre, Ahora nos analiza el sexo masculino, el hombre, o sexo femenino, el sexo femenino. tenemos que pensar Nos tengo que pensar como complementario y no opuesto. manera complementario, pero no opuesto. Amén. El hombre y la mujer no son opuestos, pero complementan el uno al otro. El hombre y la mujer no está opuesto, pero no está complementar uno a otro. Alabanza al Señor. Hay cosas que el hombre anhela Hay cosas que el hombre está anhelando, que solamente la mujer lo puede dar. solamente la mujer por tener. Alabanza al Señor. Amén. ¿O no, hermanos? Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Hay cosas que la mujer anhela Hay cosas que la mujer está anhelando, que solo puede encontrar en el hombre. solamente por allá tiene el hombre. Complementan uno al Está otro. complementar uno a otro. Amén. Los deseos de la El mujer deseo de la mujer son es diferentes diferente. y complementa a los deseos del Está hombre. complementar con el deseo de hombre. Alabanza a Jesús. ¿O no? No, Mayoría de las veces mayoría viaja. las mujeres les gustan cocinar, ¿o no? La mujer no te gusta cocinar. ¿Cuántas no. mujeres les gustan cocinar? ¿Cuántas mujeres te gusta cocinar? 5 Amén. y 6, 7. Aleluya. Ok. Alabanza al Señor. Las mujeres que no les gustan cocinar, ayuna, ponlo en lista arriba de tu lista de ayuno, hermanos. La mujer que no te gusta cocinar, pone en petición de arriba de una lista de ayuno. Mayoría de las veces los hombres no les gustan cocinar, ¿o La no? mayoría viaja el hombre no te gusta cocinar, no. ¿A cuántos hombres les gusta cocinar? ¿Cuántos hombres gusta cocinar? ¿A usted le gusta cocinar? Aleluya. Gloria a Dios. Sí, sabe, la naturaleza cambia con el tiempo. La naturaleza te cambia durante el tiempo. Alabanza al Señor. Ok, déjeme decirlo así. Hágame decir así. En mayoría de los La hogares, mayoría de hogar, sin preguntar, sin puntra, la mujer se siente responsable para la cocina, ¿o la no? mujer está siendo responsable para cocinar, no. Aunque no le gusta cocinar, Aunque no te gusta cocinar, sin tener que conversar al comienzo del matrimonio, sin tener que conversar en el comenzamiento de matrimonio, la mujer asume que la cocina es de ella, ¿o la no? mujer está asumiendo que la cocina está DJ. Y ahora se tiene un hombre que tiene manos ligeros para hacer buena comida, amén, gloria al Agora, se Señor. tem casaco, tem mão bom para trazer comida, amém? ¿O no, hermanos? Porque Dios puso eso en nosotros, Nosso Deus já pone isso aí de nós. amén. Con el tiempo, Com o tempo, las cosas se fueron cambiando. coisa vai cambiando. Amén, que las mujeres tienen que trabajar, etcétera, Foi mulher me se traz, etc. y que no conocen lo que ellos, lo que son. Kunan não está conhecendo mais lo qual kunan tá. Una vez en una conversación me preguntaron qué son mis hobbies. ¿Qué es hobbies en español? Mi pasatiempo. De dia de convencional para drama que tá me passatempo. Yo dije, no tengo pasatiempo. Na me ensinar não tem hobby. Alabanza al Señor. Pero no es que no tengo, Não
no minutinho. es que no tengo tiempo libre Tá com minutinho tempo livre. ni siquiera para realizar qué me gusta como Nem pasatiempo. sequer para mim pensar aqui que tá meu hobby. Amén. Pero cuando uno está tranquilo, A hora que eu estou tranquilo, sin todas esas cosas, cintura costam aí. me gusta esto, Me gusta me gusta, y ni siquiera uno lo sabía. Nem sequer botar batasá. Así también el mundo, sus afanes, Né também é mundo e sua afã. han hecho que la mujer tiene que trabajar en 99 de los casos, Assim que é muito encontrado em 99 de casos não. amén, y así pierde Assim não tá perde, lo que es especial de la mujer. lo qual tá especial de gente mulher. La mujer que llega a casa cansada en la tarde, É mulher que chega cansada casa tarde. después de un día de trabajo, Depois de dia de trabalho, con un jefe allí, jefe de trabalho e não. no es la misma mujer que quedó en casa esperando a su esposo. Não tá é mesmo mulher que aqui da casa guardando ali para sua casa. ¿O no? Não. Y tal vez la mujer piensa, soy seca, no tengo cariño, ahí viene él, estoy cansado. E mulher tá avisando, me tá seco, me tá cansada. E aí não tá vindo, me tá cansada. No porque no lo tiene dentro, es por la situación que vive. Não tá passando, eu não tinha dente, pero tá dor de situação que tá vivendo. Y uno tiene que analizar eso y hablar tocante esas E nós cosas. precisamos analisar isso aqui, papi, tocante costas aí. Amén, hermanos. Porque el hombre y la mujer complementan el uno y el O otro. homem e a mulher tá complementar outro. Alabanza al Señor. Gloria a Se Dios. complementan más que son opuestos. Não tá complementar mais que não tá oposto. Alabanza al Señor. Y ponencia número 5. Ponense número 5. Si estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo, usted puede alzar su mano. Está de acordo, ao final vou puxar essa mão. La falta de É comunicación falta de comunicação. es el motivo principal É o motivo principal. de las problemas, mayoría de los problemas que hay en el A matrimonio. maioria de problemas não tem matrimônio. ¿Están de acuerdo con esto? Não está de acordo comigo? La falta de comunicación. É falta de comunicação. La comunicación es la parte más importante del matrimonio. Comunicação é a parte mais importante do matrimônio. Amén. Y si uno no desarrolla E se você não desarrollar una forma de comunicar en el a matrimonio, forma de comunicar em matrimônio, eso va a afectar su vida matrimonial. isso aquilo afeta a vida matrimonial. Alabanza al Señor. La comunicación, É comunicação. decir lo que hay aquí arriba. Isso é o qual que você tem aqui arriba. Eso es muy Isso importante. é hobby importante. Expresarlo. Expressar essa. Alabanza al Señor. Y muchas veces tomamos como normal ciertos Vou viver pensamientos. nossa turma normal, certo pensamento não. Alabanza que no tienen que ser así. E não me certa assim, não. Alabanza al Señor. Doy un ejemplo, ¿cómo dice? Estoy loco. Un ejemplo, Me talvez dando um exemplo que é louco. amén. Si, por ejemplo, Se, por exemplo, hermano Aquilino casó con hermana Naomi. irmã Aquilino casa com Naomi. Y hermano Aquilino es dominicano, Naomi es curazoleña. Irmã Aquilino é dominicano e Naomi está corazoleño. Y después de 3 meses, 3 lunas, no es verdad, es algo ficticio. não está verdade, tá algo como inventar. Después de 3 meses, 3 lunas, Aquilino dice a Naomi, Aquilino também está Naomi. ya pasaron 3 meses estar casados 3 lunas passa acaba que não está casado. y no me has hecho ni una habichuela. E não traz nem ponche para mim. Es habichuela. Ponche. Más que lo difunche. Amén. Oh, Ducho, ¿usted quería habichuela? Oh, deixa eu botar aqui ponche. Es lógico, desde niño comemos É habichuela. lógico, foi de muito chiquito, não Es, está come ponche. es lógico hacerlo. É lógico para trazer. No, porque usted se levantó así. Não passou água, alanta assim, não. Amén. En su tetero le dan habichuela Esse bota não está tendo ponche. hasta que crezca. De hora que não cresce. Pero uno otro que no tiene esa costumbre, Pero outro que não tinha costume, para él no es lógico. para ele não está lógico. Amén. Doy un ejemplo Então, simple. dando exemplo simples. Por eso hay que expresar lo que hay aquí arriba. Você vai expressar o qual que você tem aqui arriba. Decir lo que usted quiere, Visa o qual que você lo que quer. usted espera. O que você espera. La comunicación es la parte más importante del matrimonio. Comunicação é a parte mais importante do matrimônio. Alabanza al Señor. ¿Cuándo para alabar al Señor? Quanto palavra Senhor. Amén, hermanos. Pues Dios creó al hombre Deus está trazendo diferente diferente de la otra parte de la creación, de outra parte na criação. porque
Dikon. El hombre es una alma viva. Você é homem tá ser vivo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Deus traz gente na sua imagem e semelhança. Usted puede observar un árbol todo el día, pero no ve nada de Dios ahí. Alabanza al Señor. Com palo gente dia, pero não mira nada de Deus não. Amén, hermanos. Dicen que parecemos los monos, pero no hay semejanza y alabanza al Que Señor. nós parece macaco, pero não tem semelhança não. Es la única criatura que Dios bendijo. É a única criatura que Deus abençoa. El hombre, y Dios dio al hombre derechos E Deus especiales. dá gente direito especial. Pues somos diferentes con otra parte de la Não creación. está diferente por outra parte de criação. Amén, hermanos. En el sexto día Dios creó al hombre. Em 6 dias Deus cria gente. Esto fue un acto especial. Isso aqui está um acto especial. Amén. En Génesis 2:7, Em Gênesis 2:7. que dice: Ora ei, Senhor Deus, a forma gente de estof de tierra y a supla el rocío de vida de su nanishi. Y Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. Amén, Romanan. Su propio manan, con sus propias Con manos, su propio mana y tiene la vida de Dios en sí. y tiene vida de Dios dentro. Adán y Eva vivían en ese tiempo en el huerto de Edén, Adão e Eva também tempo de Hof de Edén. y Dios le dio una tarea Deus deu uma tarefa para dar nombre a todos los animales, árboles. para dar nome a toda bestia e palo. Amén, alabanza del Señor. Y Dios creó a Adán, Deus traz Adão y Dios creó a Adán con e emociones. Deus traz Adão com emoção. ¿Cuántos tienen emociones en esta mañana? Quando tem emoção, a ainda. Amén, hermanos. Y cuando hay E emociones, agora que tem emoção, las emociones producen necesidad. a emoção está produzindo necessidade. Alabanza del Señor. ¿O no, hermanos? Of não, romana. La primera emoción que Adán sintió, ¿qué era, hermanos? A primeira emoção que Adão sentiu, que está, romana? Soledad. Soledade. Amém. En Génesis 2:18, Em Gênesis 2:18, la palabra de Dios nos a dice, palavra de Deus também a nós. no es... español, ¿no? El Señor dijo, Eu orei, Senhor, avisa. no es bueno que el hombre esté solo. Não está bom para o homem estar só. Le voy a hacer una ayuda idónea. Lo me traz ajudador para que está paz com ele. Amén. Adán, aunque tenía todo, Adão, aunque estava tendo coisas, se sentía solo. estava sentindo só. Amén. No podía comunicar con los Eu não animales. podia comunicar com a bestia, não. Había un huerto muy bonito. Estava tendo roupa bonita, Había muchas frutas, había abundancia. estava tendo roupa fruta, abundância. Alabanza al Señor. Tenía todos los oros de la tierra. Estava tendo ouro de terra, 4 ríos que pasaban por el huerto. 4 rios tá passador e roupa. Amén. Pero de todas formas, él se sentía solo. Pero todo estava sentindo só. Así usted puede ver Assim não por lá, que la prosperidad es bueno. a prosperidade tá bom, El dinero es bueno. sangue tá bom, Tener abundancia es bueno. ouro tem abundância tá bom. Pero eso no quita la soledad. Isso aí não tá quita a soledade. Amén, hermanos. Hay cosas Tem coisas não, que no pueden llenar que não por llenar ciertas necesidades espirituales que tenemos. certa necessidade espiritual que nós temos. Alabanza a Jesús. Dios hizo al hombre una persona social. Deus está trazendo persona social. Él necesitaba una compañía Estava tendo mistério, companhia para compartir su para vida. compartilhar sua vida. Una persona social quiere intercambiar. Persona social que intercambiar. Amén, hermanos, ¿o no? Amém. A veces hablan de las personas que no son sociales. Se me anda para pedir persona com nota social. Dicen que son personas que no les gusta estar en la gente, Anda bisa com persona com nota gusta, tá tenho gente. pero le gusta estar con su esposo o esposa así. Pero não gusta para estar junto com uma casa assim. Entonces tienen esa parte de ser social en ellos. Estão tem parte de estar social de não. Dios os creó para ser social, Essa trabalhando para estar social, para compartir. para compartilhar. Y Dios le dio a Eva para llenar ese vacío, E Deus deu a Adão Eva para llenar Eva aqui, para ser su compañera. para estar sua companheira. Pues la primera función en el matrimonio A primeira função de matrimônio es el é compañerismo. companheirismo. Tener una compañera, Tem companheiro, alguien con quien hablar. persona para papia com ele. Amén. Los matrimonios en esta mañana, Matrimônio na ave mainta. ustedes hablan, Santa papia com outro. ¿sí? Y a gritar también es hablar, pero no me refiero a eso. Hablan, conversan. Grita também tá papia, pero me não que me sei. Alabanza al Señor.
¿Cuántos de ustedes Quanto de vos não esquivan su casa más tanto posible? tá quem vos em casa mas tanto possível? O sea, si llego a casa, É assim, chega a casa, desde la puerta, fora de porta. ¿cuántos? Quanto de vos? No, los esposos y esposas. Es difícil para decirlo públicamente, É amén. difícil para dizer publicamente. Alabanza al Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? Quando falava Senhor, Si es así, se está assim, né? hay que analizar Ter y analisar, conversar, conversar ¿sabes? Y usar el mensaje como entrada. e usar o mensagem como entrada. Amén, porque hay personas que no saben cómo comenzar a entamar una conversação con su cónyuge. Tem pessoas que não sabem como começar uma conversação com a pareja. O sea, amor, O sea, amor. pastor dijo, Pastor avisa. alabanza al Señor. Amén. Y conversa. E conversar. O sea, ¿sabes? Você, Kiko, Me gusta estar más en el trabajo que llegar a me casa. gusta estar mais no trabalho quando me chega a casa. ¿Por qué? De como? Tienes a alguien allí Tem seguro. Wendy na seguro. No, Dushi. Não, me deixe. Es cuando llega a casa, usted me comienza con tantas Quando me chega a cosas. casa, vou começar com tanto coisa. Hay que conversar tocante eso. Você conversar tocante isso aqui. Porque llegará un día que usted no va a soportar eso más. Solo llega día que não suportar isso aqui mais. Y a veces son tonterías, hermanos. E neta que é ansia humana. Pero hay que crear el ambiente que uno puede expresarse en el Pero matrimonio. me crea exambiente que camino vou poder expressar o mês de matrimônio. Vamos a esperar alabar al Señor. Quando vou alabar Senhor. Pues Dios hizo el hombre un hombre social Você traz gente ser social. para comunicar. comunicar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y por eso usted ve Essa aí bota mira. los jóvenes, ¿o no? É jovem não, não. Lo primero que buscan es para casar, ¿o no? Primeira coisa que não anda buscando para casa. Y cuando se casan, E agora em casa, hombre, mejor hubiera escuchado de mi mamá. minha mas escuta de minha mamá. ¿O no? Ah, não. Alabanza al Señor. ¿O no? Alabanza a Jesús. ¿Por qué? Aleluya. Dios creyó la necesidad de tener un compañero, ser social, So Deus cria a necessidade de estar social, de formar una familia. formar uma família. No es un deseo equivocado, malo, hermanos, Um desejo malo, humana. pero hay que hacerlo conforme a la palabra del Señor. Você hace aqui conforme a palavra do Senhor. El matrimonio no siempre es la solución para la soledad. O matrimônio não sempre é solução para a soledade. Amén, hermanos. Amén. Uno puede sentirse solo aunque está rodeado de gente. O por sentir por mesmo só, aunque você rondonado de gente. ¿O no? Não. Y a veces hasta en el matrimonio uno puede sentirse solo. Já hasta de matrimônio por sentir por só. Alabanza al Señor. Bueno, para alabar al Señor. Tu palavra Senhor. Amén, hermanos. Por eso el deber en la familia Isso es é dever de família, tá? para hacer lo máximo Para assim, lo máximo. para quitar estos Para sentimientos. quitar esse sentimento na aqui. Amén, hermanos. ¿Qué puede impedir Kiko por trova a usted ver la necesidad de su cónyuge? a bo de mira é necessidade de bo pareja. ¿Qué? Kiko. ¿Qué te puede impedir Kiko por trova bo de ver la necesidad de tu pareja? eu é necessidade de bo pareja. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está mirando a la de otro? Tá mirando de outro. Falta de comunicación. Falta de comunicação. ¿Qué le él dice falta de comunicación Falta de comunicação. y Polanco dice ven la necesidad de otro y no de su propia vida. O lango da visa é a necessidade de outro e não de sua própria vida. La mala comunicación. Mala comunicação. ¿Y cómo llamamos esto? Amén. Amém. El cónyuge. Amén. La hermana dice Pero manda visa. dos Duas cosas. coisas. El egoísmo. É egoísmo. Amén. Y la segunda, É de dois. que la pareja no A muestra pareja não está mostra, que no está recibiendo en el matrimonio. não está recebendo de matrimônio. Amén. El egoísmo para mí es el primero. Egoísmo para mim está no primeiro lugar. Una persona egoísta, Uma pessoa egoísta, mayoría de las veces no sabe que es egoísta. a maioria via não sabe que está egoísta. Una pe- Não sabe que está egoísta. Amén. No sabe, ¿o no? Não sabe. Una persona Uma egoísta pessoa egoísta, que piensa en sí solo, está
pensar para su mes, ve todas las a cosas mirar tu cos de su perspectiva. por su vista. Una persona egoísta Una persona egoísta no sabe ponerse en los zapatos del otro. não sabe como para pôr su mes en zapato de otro. Te habla Está papel cubo en sus en zapatos su zapato. y te juzga. Está juzgado. Amén. Uno puede hacer algo que no cuadra, Por hacer algo que no está bom. pero aún así usted puede ponerse en sus zapatos. Pero ainda assim não vou pôr bom mes de persona su zapato. Entiendo ese mal que usted ha hecho. Está compreender el cual que barrase. No lo justifico. E não está justifiquei. Es otro cuando usted lo ve desde sus propios Está zapatos. outro que mire por o próprio sapato. Y una persona egoísta no lo sabe, no sabe si es egoísta. Persona egoísta no saco está egoísta. Alaba, se siente Está sentindo su que mes. le hacen un mal, Nada assim malo que no recibe atención atención. y no ve lo que él o ella está E haciendo. não mira lo cual él me está haciendo. Y eso es algo, amén, muy Isso importante é algo muito importante. porque te impide ver la necesidad en tu hogar. Você está trobado de uma necessidade Porque de estás hogar. enfocado en usted Você mismo. está enfocado em momentos. Ahora, si usted sabe Se você en esta mañana sabe imagina que una persona egoísta no sabe que es uma egoísta pessoa egoísta no saco, está egoísta. y es difícil para esa persona aceptar que es egoísta, Está muito difícil para a pessoa aceitar que está egoísta. usted tiene que expresarlo. Eu tenho que expressar. ¿Y cómo usted lo va? Vamos a decir, E lá que nós visa, vamos a usar los que están casados. vamos, isso não está casado. Y los no casados también pueden dar su opinión, Se não está casado também pode ter uma opinião. como teoría, porque no están casados. Como teoria, você não sabe. Pero los casados tienen la experiencia. Pero se não está casado tem experiência. Vamos a decir los hombres primero. Aí nós precisamos arrumar na primeira. Si usted tiene una mujer egoísta, Se você tem mulher egoísta, ¿cómo usted después de este día de armonía va a atender ese tópico con ella? ¿Cómo usted empieza como você começar depois desse dia de harmonia aqui, como você vai começar a papo com ele? tocante ese tópico? Tocante de tópico aqui. Hombres. ¿Quién? Asume que su mujer es egoísta esta mañana. Assumir como casada egoísta ou ainda. Y usted dice, ok, voy a hablar porque estoy sufriendo en el matrimonio. Então você me vai papo, você me está sofrendo de matrimônio. ¿Cómo usted entama esa conversación? Como está começar a conversação? Teoría, porque no está casado, sí, hermano Elías. Teoria, você não está casado. Amén, hermano Elías dice, Então vai Elias avisa. amén, si en el futuro él tenga una mujer Se no futuro ele tem casar, y si la mujer es egoísta, se é casada egoísta, le va a acercar así. te vai acercar assim, né? Así, amorcito, Amorcito, ven a escuchar un momento. entendemos um rato. ¿Sabes? Você Kiko, Para mí usted es egoísta, a mim você egoísta. porque no me gustan estas cosas que usted hace. Se não te gusta tal e tal coisa, como tá assim. Hermana Cindy dice, así no. ¿Cómo sí? Hermana Cindy, después hermana Aida. Tanto el hombre como la mujer Tanto no homem como mulher. se reaccionan como. Amén. El hombre y la mujer, cada uno es diferente y reaccionan depende de la situación. Si la mujer es egoísta, el hombre tiene que primordialmente amar a su esposa, ayudar a su esposa para que se sienta más confortable, la mujer egoísta, amén. Y la mujer entonces automáticamente va a darle al hombre el amor que el hombre busca. De ambos lados. Si yo no me siento bien y siento que mi esposo no me está ayudando, la mujer trabaja en lo secular y también en el hogar. Si me vienes a decir que soy egoísta, voy a decir todo lo que estoy haciendo. En vez de ayudarme para salir, vas a crear más problemas si usted dice, Dushi, creo que eres egoísta. Entonces, así no. Él después
Aida, después Jerry de teoría. Amén. Elo. Lo que yo haría para ayudar el ambiente, que crear un ambiente amoroso para mi esposa, traer una rosa, algo agradable, no atacarlo directamente, pero decir que yo puedo ayudar, que yo puedo aportar. Y después de allí, uno entra así y después va a decir lo que uno siente y tal vez allí también mete la falta de amor. Aleluya. Hermana Aida, estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con hermana Cindy, para complementar lo que ellos dijeron. Es porque si usted confronta a alguien con algo que está haciendo mal, la primera reacción, esa persona se cierra y comienza a defenderse. Y de verdad creo que hay que crear un momento para hablar. No entrar directo, pero comenzar a decirle a la mujer que yo tengo un problema, que yo estoy sufriendo y no sé cómo atender con la situación. Y ahí usted trata de tocar la parte amorosa de la mujer, la naturaleza de proteger a la mujer, cuidarla. Uno logra así sacar de la mujer la naturaleza que la mujer tiene de cuidar, ayudar. ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? ¿Cómo te puedo ayudar? Ahí usted. Y no quiero cortarte. Mira que cortavo. Hasta aún allí hay palabras que uno usa. Hasta inanti palabra na kubota usa. Imagina si vamos a tomar el caso de Cindy, amén. Tanto me caso de hermana Cindy. Ella trabaja Está atrás. y viene a casa Ella llega a casa. y su esposo dice, ¿sabes, Dushi? Su casa de bispo Sami Dushi. Yo estoy sufriendo. Está sufriendo. ¿Usted sufriendo? ¿Vos estás sufriendo? Imagínese a mí que tengo que trabajar todo el día, llegar a casa, cocinar y lavarte. Imagina a mí que tengo traente el día, llega a casa, cocinar y lava paña. ¿Ve lo delicado que puede ser? También es delicado que comportar. Es bueno lo que hermana Aira dice y los dos también. Está bon que hermano, lo cual hay está avisando dos. No decir que la persona está haciendo algo mal, No avisando que la persona está haciendo algo malo. pero lo que usted está Lo experienciando, cual vota experiencia. que no necesariamente tiene que ser así. No es necesariamente me está así. Amén. Entonces hay que ver cómo entamar Ese guay compa comenzar esta conversación conversación y depende también y depende también qué forma de comunicación el matrimonio ya tiene. qué forma de comunicación el matrimonio tincaba. Si es un matrimonio que no se comunica, Si está un matrimonio que no te comunica, amén, alabanza al Señor, que en casa son como, una casa de esta manera, alabanza al Señor, no hablan, no está papia. alabanza al Señor. Hay matrimonios así, Este matrimonio sina, que no hablan, no está papia con otro. amén. Dice cada quien sabe cómo en su casa andar con su esposa y tiene que tener experiencia para ver cómo hablar. Hermano Jerry, añadí algo. Ya dije, La pastora avisa acaba. el hombre siente que la mujer es egoísta. Tal vez la mujer no es egoísta. Se hace mujer no te egoísta. No, el hombre siente así. Tiene que decir la mujer lo que él siente. Con duro. La mujer le tiene que ayudar, aunque sea que es egoísta o no.
Depende de la clase de la mujer. Como dice hermano Juni, depende de la mujer que usted tiene en casa. Tal vez, hay diferentes casos, amén. Tal vez a la mujer le gusta dormir todo el día, hasta las 10 de la mañana. El hombre sufre porque tiene que ir al trabajo sin comer. Amén. La mujer es egoísta porque el hombre mismo tiene que cocinar y levantar y la mujer no trabaja. Pero tal vez el hombre nunca dijo a la mujer, quiero llevar mi comida al trabajo. ¿Ah? La mujer sabe edificar su casa. ¿Abib? Ahora, por eso, viendo que el mundo ha cambiado tanto, Mirando que el mundo ha cambiado tanto. porque hoy en la mañana hay algunas mujeres que no les gustan cocinar. Hoy ainda tem algum que não tá gostando de cozinhar. Amén. Creo Ainda quiere. que lo importante es, Importante tá. desde el día primero, Pode promedia. expresar lo que usted piensa que es el rol de cada uno. Expressar o qual a botar pensa tá o rol de cada Amén, porque uno puede pensar, usted está en casa, yo voy a trabajar y lógicamente tiene que hacer mi comida, pensa que a mim tá vai trabalhar, botar na casa, logicamente vou ter que trazer minha comida. ¿o no? Pero tal vez no sea así. Ah, ¿a usted le gusta la comida fría? Ah, mas gosto de Oh, yo pensaba cocinar a las 12. Hay que expresar. expresar. Entonces, viendo que aquí mismo Mirando que aqui na mesa. uno no encuentra y dice, ah, esto es lógico, Essa aqui tá lógico. lo que tiene que ser lógico. Lo cual como este tá Ahora yo lógico. mismo estoy diciendo que es lógico. Ahora mi mesa pensando tá lógico. Es bueno expresar lo que uno piensa que es la tarea del otro. Tá bom para expressar lo cual botar pensa tá tarefa de de outro. ¿O no? Tal vez llega el sábado, Quizás chega já sabra. el hombre está durmiendo ahí E vamos tá dormir, né? y una semana pasa, segunda semana, tercera semana, Primeira semana, de 2 semanas passa. y después de 5 semanas, Depois de 5 semanas, la mujer se explota. é momento de explotar. Estás durmiendo ahí, no haces nada. Tá dormindo, não tá sem nada. El hombre abre sus ojos, E vamos tá pessoa, né? pero yo trabajé toda la Vamos semana. atrás em semana. Yo pensé que usted entiende que tengo que descansar. Queira que botar compreender comigo mes de descansar. Y la mujer, su tono está ya aquí. E momento su tono tá aqui não. Pero cuando sales de la casa el Ora lunes, botar salir casa chaluna. yo salgo contigo, vamos a trabajar Também juntos. tá salir junto com nós todos também atrás. Estoy igual de cansado como usted. Também sou cansado cubo. ¿Por qué está enojado? E como está rabiar? Porque algo está pasando que está ayúdame, que le está cansando, Algo que está passando, que está cansado. pero no lo expresa, Ele não está expressei. porque piensa que el hombre tiene que saber. Você está querendo que eu vamos mestrar com a sina. Amén. Hermana Iraida. Duro. ¿Cuántas mujeres dominicanas hay aquí? Quanto mãe dominicana tem que dar? ¿Cuántos saben que tienen que cocinar, lavar? Quanto sabe tem que cozinhar, lavar, ¿Todas las mujeres dominicanas? Amén. Haitianas también. Es normal. Las mujeres antillanas también. ¿Por qué se ríen? Hermano Elías. Amén. Amém. No es así. Pues la conclusión en esta mañana A es: conclusão a ainda tá. hay que conversar tocante ese punto. Este conversar tocante ponto na aqui.
Tal vez usted es una mujer responsable Quizás você é uma mulher responsável. y sabe que hay que hacer esas Você cosas, sabe como se hace cierta coisa. pero no está logrando, está E ahogándose. você não está logrando, e você está jogando por mês. Habla con su esposo. Papi, eu vou casar. Igualmente, esposo, Minha esposa também é casar. habla con tu esposa. Papi, eu vou esposa. Amén. El rol ideal O es rol ideal tá. el hombre sale en la mañana, O homem da sala imagina. amén, con su bolsita de comida, aquí, ambos lados así cargado, Você está de comida, tudo as banas assim na carregar. le da un beso a la esposa, ¡mua! Ele está dando casar um sunti. Y va al trabajo Trabalha e trabalha. y la mujer queda en casa. E morrendo queda na casa. Amén. Y llega al mediodía, come, Chega dia 18 meio-dia, come. y va al trabajo otra vez. Trabalha e trabalha a trobe. En la tarde llega, A tarde tá chega. quita sus zapatos, la mujer lo recoge para él, alabanza del O Señor. sapato morrendo com o pé. Amén, hermanos. Alabanza del Señor. Veo algunas, porque no veo la boca, entonces la mujer que está en casa, ¿o no? Morrendo tá na casa. Amén, hermanos. Alabanza del Señor. Y lo trata así de mil maravillas. Você tratei assim na mancha duche. Ese es el rol ideal. Esse aí tá é rol ideal. Una mujer descansada, Uma mulher descansar. sosegada, Sossegar. aunque quedar en casa es mucho trabajo, hermanos. Aunque queda na casa roupa e trabalho, irmão. Amén, hermanos. Pero es una mujer Está diferente morrendo diferente. con la mujer que trabaja. Fora é mulher que tá atrás. Amén, hermanos. Importante es Importante tá. que si el hombre, Se é homem. usted no gana Porque suficiente não tá ganhando suficiente. para que su esposa quede en casa, Para boca casar, queda na casa. habla juntos Para pegar um com o outro. para una ayuda en la casa. Para ajudança na casa. ¿O no? Não. Si amor vida te pago una ayuda. A minha casa me tá paga ajudança para. Hermano dice que la mujer pelea también con aquel que viene a ayudar en la casa. Irmã da vizinha da pleita também que cinco me ajuda na casa. Amén. Entonces ahí alivia el peso del trabajo Aí não dá aliviar o peso de trabalho. de tal manera que pueden tener atención uno para el otro. De tal maneira que não pode ter atenção para outro. Porque a veces el amor en el matrimonio se consume por los afanes que hay. Enviar é amor de matrimônio da qual consumir dor e afana que tem. Amén, hermanos. Hermano Jerry, ¿quería decir algo? Irmã Jerry, quer dizer No. algo? Alabanza a Jesús. Es deber en la familia, hermanos. Tá dever de família romana. Amén. Hacer lo máximo A fazer o máximo. para quitar estos sentimientos de soledad. Aqui tá esse sentimento aqui de soledade. Tienen que interesarse en el uno en el otro. Não me está interessar no outro. Tienen que compartir el uno con el otro. Não me ser compartilhar com outro. Amén. Tienen que hablar Não me ser papiar. y tienen que vivir y las tristezas que pasen en el hogar Não me ser viva é tristeza que passa em lugar em hogar. y también disfrutar de los triunfos en el Também hogar. desfrutar de triunfo no hogar. Amén. A veces en la iglesia puede haber soledad. Enviar hasta da igreja por ter soledade. Ou não? Não. Usted viene a la iglesia. Está bem a igreja. Amén. Usted no sabe cómo poner contacto. Não se compra será contacto. Viene y va. Bota bini e bota vai. Y va al trabajo. Vai trabalho. Regresa a casa. Vem para casa. Viene a la iglesia. Vem à igreja. Ama a Dios. Estima a Deus. Pero no sabe cómo poner contacto, no. Pero não se compra crea Y contacto. se siente solo o sola. Sou. Cómo hacer una amistad. Alabanza del hacer Señor. amistad. Amén, hermanos. No siempre, como la hermana Aira dijo, Maneira uma aira bisa. se puede detectar estos Não sentimientos está sempre por detectar esse sentimento na aqui. de soledad, de tristeza, De soledade, tristeza, por la apariencia. dor de aparência. Hay gente que habla contigo, sí, Ele dá para cabeza. ver como, ai, como. Pero de dentro Pero de para dentro, están solo, anda não sou. se siente triste, Se sente triste. siente que nadie les ama. Sente que não é estima não. No siempre se puede ver en la apariencia de la persona. Não está sempre por o que saque de aparência de Y pessoa. ahora con la máscara es peor aún. O que é mais está pior ainda. A veces paso y hago así con alguien, pero no me ve porque, Pero não está mirando. amén, las expresiones ya no se ve. E expressão não já não está mirando mais. La relación se pone aún más fría con estas. A relação está vira mais frio ainda com mais. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Pues Dios creó la mujer Deus traja ser humano, para complementar al hombre. para complementar o homem. La mujer fue preparada para ayudar, para ser una ayuda idónea al hombre. A mulher agora trabalha para ajudar o homem. Para así el hombre ser
completo y feliz. para el hombre por estar completo y feliz. Amén, porque el hombre no estaba completo, no. O sea, el hombre no estaba tan completo, no. Tenía casi todas las Era cosas, casi turcos, pero le faltaba pero te algo. falta un cos. Le faltaba la Pero mujer te falta el mujer. para ser el hombre feliz Para portar el hombre y feliz. para el hombre sentirse completo. Para el hombre por sentirse más completo. Amén, hermanos. Un hombre con una mujer idónea se siente feliz. Un hombre con una mujer adecuada se siente más feliz. Cuando puede alabar al Señor. Cuando puede alabar al Señor. Entonces vemos que la primera necesidad que la mujer llenó de Adán era la soledad. Esta va a primeira necessidade que a mujer llena de hombre da soledad. La mujer casada, A mujer casada, o la mujer en general, a mujer en general, fue creada primordialmente con esta necesidad. agora crear primordialmente com necessidade. Amén, hermanos. Me gusta cuando veo las parejas, Então gostou de mirar, é pareja não. amén, cuando llegan, Agora quando chega, dice, ¿usted quiere café? você quer coffee? La mujer contesta, no, él no le gusta el café, le gusta el té. Você não, eu não gosta coffee, gosta té. Conoce lo que su hombre gusta. Sabe que sua casa gusta. Ok, té no toma azúcar. Un poquito, Não, eu não gosto açúcar. Alabanza al Señor. Amém. ¿O no? Amém. Esas cositas É coisa chiquito aqui. hace el hombre feliz. Tá assim, homem feliz. Porque la mujer interesa en el hombre. Ele mulher está interessada em homem. Alabanza a Jesús. Amén. ¿O no? Parejas. Pareja não. ¿O no? Não. Y cuando llega a casa, E agora quando chega a casa, el hombre va donde la esposa. ¿Escuchaste lo que el pastor dijo? chega a casa, não escuta o que o pastor diz. El pastor no sabe lo que habla, muchacho. Você não sabe o que está falando. Yo sí no voy a hacer esas cosas. Não precisa basta com nem. Aleluia. Hermano Juni dice, amén. O Juni está avisa. Hermana Jacqueline no está. Hermana Jacqueline, estás en casa. Hermano Juni dice, el hombre se pone contento con algo chiquito, ¿sí? Alguém não vai ficar contente com algo chiquito assim, né? Y yo me emociono cuando veo que cuando una pareja dice, le gusta así, 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 así. Estou emocionado agora comigo, Ya, minha pareja me diz, Para mí es algo grande. Para mim tá algo Y es grande. verdad, el hombre se pone contento con algo chiquito. Eu amo estar ficar contente com coisa chiquito. ¿O no, hombres? Não, ele não, não. ¿Y las mujeres? Ele mulher também. Amém. Amén, gloria a Jesús. Pero hay ciertas cosas, Tem certa coisa. Dios creó la mujer para complementar al hombre. Essa ele mulher para complementar ele homem. Hay hombres que te pueden decir, a mí no me importan las caricias. Ele homem também me importa é carícia não. Es porque no está acostumbrado, no se levantó así. Você não está acostumado não, lá tá assim não. Pero dentro siente ese deseo que él mismo no lo sabe. Ele sim, ele sei o mesmo sabe. Amén, alabanza al Señor. Porque Dios lo puso en nosotros. Deus põe saque de nós. ¿O no? Não. Alabanza al Señor. Sentirnos atraídos a la mujer o el hombre, la mujer al hombre. Sentimos mais atraída é homem ou feminina, é homem é mulher. Y nos sentimos atraídos a ella por las cosas específicas que ella E tiene. nós sentimos mais atraída de para coisa específica que tem. Amén. Tal vez hay mujeres que le gustan dar caricias, Se já tem mulher que gosta de uma carícia, pero no importa si el hombre le da caricias, ¿sí o no? não importa se é homem de uma carícia, se não. Alabanza a Jesús, ¿o no? Amém. Es la mujer que es más a veces cariñosa. Tem mulher timbiata, é um guta mais carinhosa. Cuando puede alabar al Señor. Quanto para o Senhor. Por eso el hombre se casa con una mujer, porque es mujer. Você é homem da casa com mulher, você é mulher. Amén. Una vez una persona me dijo, no hay diferencia. Já uma pessoa me sabe não tem diferença. Y yo le dije a ella, entonces cásate con una mujer. E você vai casa com mulher então. Comenzó a reír.
Não começa a área. Hay diferencia. Tem diferença. Amén, hermanos. Pero las circunstancias de la vida y los afanes, los Nas problemas circunstâncias na de vida, afã e problema não. han oscurecido esas cosas bonitas del ser A humano. poner coisas aqui de ser humano vira escuro. Bueno, para la palabra del Señor. Quando falava Senhor. Amén, hermanos. Dice así. É assim, não? Alabanza a Jesús. Dios tomó de la costilla de Adán Deus já toma fora o repte de Adão y le hizo una preciosa mujer e lá traz uma mulher bonita para amarla. para estimar. Amén, hermanos. Y así Dios instituyó la familia. Assim, Deus instituiu a família. Amén. En la comunicación con Dios. Em comunicação com Deus. Dios creó a Adán y Eva. Deus traz Adão com Eva. Alabanza del Señor, la parte física. É parte física. Hay tres partes importantes, Tem hermanos. três partes importantes, humana. Parte É físico, parte físico, psicológico psicológico y espiritual. e espiritual. Estas tres partes necesitan atención en el Tem matrimonio. três partes aqui me seria atenção no matrimônio. Amén, hermanos. Amén. La primera parte, A físicamente. primeira parte, fisicamente, La unión física é união física. es cuando dos cuerpos se unen. Agora, dois corpos unem. Esta es la parte de la unión íntimo de las Essa parejas. aqui tem parte íntimo de pareja, não? Amén. Muchas veces antes de casarse Vou pedir para mim com casa. hay parejas que esto es lo primordial. Que pareja com essa aqui é coisa mais importante. Se ponen loco. Não tá vira louco. Amén. A veces son las emociones Que carnales viata emoção não carnal. que confundimos con Que amor. não está confundido com amor. Alabanza del Señor. Amén. Y cuando nos casamos, Agora com nos casa, no pensaba que sería así, não pensa que estava assim, não. porque pensabas con tu carne. Só estava a pensar com carne. Es importante É importante. la parte física en el matrimonio, Parte física do matrimônio. pero hay un parte psicológico Tem también. parte psicológico também. Amén, hermanos. Amén. El matrimonio Matrimônio tiene una parte psicológica que los une. tem parte psicológico que está unindo. Alabanza a Jesús. Amén. No podemos estar solamente en los sentimientos, Não importa solamente de sentimento, não. los sentimientos de esta parte física, É sentimento não é parte física, pero hay la parte psicológica pero también. tem parte psicológico também. Alabanza a Jesús. No puedes basar un matrimonio solamente en la parte física. Nós não basta o matrimônio solamente de parte físico. Amén. Hay la parte psicológica, alabanza del Señor, que necesita ser satisfacido. Que hay que satisfacerlo. Tem a parte psicológico também como se guarda satisfazer. Los deseos como amor, compañía, compresión. Desejo, maneira, amor, companhia, compreensão. Esta parte psicológico. É parte psicológico. Se necesita esa parte también. É parte aqui Y também. la parte espiritual, E é parte espiritual. que viene de nuestra relación con Está Dios. vindo de nossa relação com Deus. Dios ha derramado su amor en nosotros. Deus ha derramado seu amor em nós. Cuando esas tres partes Ora, com três partes reciben na suficiente atención, hay suficiente atenção. tenemos un matrimonio balanceado, hermanos. Matrimônio balançado. Alabanza al Señor, ¿o no? Of não? Las tres partes. Tu três partes. Si no hay esa parte psicológico, Se não tem a parte psicológico, no hay ese se intercambio, não tem intercâmbio, no hay ese se amor, não tem amor, muchas veces, después de un tiempo en el matrimonio, enviava também tempo de matrimônio, la parte física tampoco no se atrae, no es atractivo más. parte físico tampouco atrativo mais. ¿O no? Não. Alabanza al Señor. Se necesita esa parte también. Mistério é parte aqui também. ¿Cuántos cuando después de tener un buen pleito quieren ir íntimamente con su esposo? Quando depois de pleita com outro que vai intimamente com na casa. ¿Usted? Allí se arreglan las cosas. Amén. Hay gente que lo usa para arreglar las cosas, Quem tá usa isso aqui para trecha coisas? pero a veces, Pero que enviar, amén, es una manera. de uma maneira. No sabe cómo comenzar la conversación, Já como para começar a conversação, entonces le tira la mano. Pa. ainda tira a mão. ¿Hasta la qué? A la pie de la cama. Allá se arreglan. Amén. Y el tema, cuando termina, el tema viene como ya están tocando el tema, ya se soluciona. Gloria al Señor. Todo es diferente. Amén. Amén. Pero se necesita la balance entre esos tres. Mistério tem balança de três coisas aqui. Hay gente que se siente incómodo cuando uno comienza a hablar en la parte íntima. E ele está se sentindo mais incômodo, agora começa a parte de parte íntimo. ¿Por qué? De como? ¿Por qué? De como?
No hay niños, No tem muito chiquito. son gente adulta. No está gente adulto. Sí, pero pastores, Sí, pero pastor. ¿cómo era Adán y Eva cuando Dios los creó? Com Adam e Eva tabata ora Deus a criana. Sunu. El diablo corrompió el sexo, Diabo a corrompi e sexo. que uno tiene miedo de hablar tocante eso. Gente tem medo de papel tocante saque. Mientras para Dios es muy importante que usted haga eso con su esposo. Mientras para Deus está muito importante que o barra se saque com o casar. Amén. El diablo corrompió eso tan terrible Diabo a corrompi é coisa que é assim terrível. que es un tabú Então um tabu. que hasta las parejas a veces no se atreven a hablar de eso. Quase pareja não tem medo não durf papel over saque. Para decir cómo le gusta o no le gusta. Papi sa com e gostei of si of não. ¿O no? Of não. Y no se puede hablar en el altar. Não pode papi sa ribaltar. ¿Quién creyó eso? Quem atrai esse? El diablo corrompió eso. Diabo a corrompi e saque. Pero para Dios es importante. Pero para Deus é importante. ¿Qué dice Pablo en Kiko Corintios? Pablo também está em Corintios. Las casadas, ¿qué? Em casana Kiko. Solamente para qué? Solamente para Kiko. El ayuno E ayuno y la oración. e oração Sepárense. está separando a Y mesa. después del ayuno, ¿qué dice? Depois de ayuno aqui que tá bisa. Otra vez. Atrobe. ¿O no? Diga amén, con mucho acuerdo, sí. Dice amén. Diga amén, así dice Pablo. Dice amén. Así Es normal, es bueno. Está normal, está bom. Amén, solamente cuando tiene un tiempo de casado, Solamente ahora não tem tempo de casar. el hombre tiene que ayunar para que eso acontece, alabanza al Señor. E vamos ter que ayunar para que passa. ¿O no? Vamos a alabar al Señor. Quanto palavra Senhor? Es normal hablar con tu esposo o esposa tocante esa parte Está también. normal para papi que o casar tocante e parte aqui também. No es pecado. Não tá picar. Están legalmente casados. Santa legalmente casar. No se limiten. Não limitamos na mesa. Alabanza al Señor. Es una parte importante Parte importante de la unidad. é unidade. Buena conversación, parte psicológico, Bom conversação, parte psicológico. buena relación con Dios Boa relação com Deus. y esa parte E también. é parte aí também. Amén, hermanos. Si usted floja, si floja su parte con Dios, Se você slack na boa parte com Deus, créeme que va a afectar las otras partes también. queremos que vai afetar outra parte não também. Porque el hombre que yo soy en Cristo, É homem, é gente como está em Cristo. soy totalmente un otro hombre sin Cristo. Está totalmente outra pessoa sem Y si Cristo. la presencia de Dios se baja en mi E vida, a presença de Deus barra de minha vida. ese amor que te está pasando, Amor que está passando. no te reconozco. Não te reconhecemos. Amén. Por eso no se puede menguar en esa parte tampoco. Não por mim, em parte aí tampouco. Porque Dios nos cambia, nos transforma. Deus está cambiando e transformando-nos. Necesitamos ese contacto con Dios Temos de nos contacto com Deus. y conversar. Conversar. Amén, hermanos. Alabanza tocante la parte íntima también. Alabanza a Papi tocante Jesús. parte íntima também. ¿Cuántos conversan tocante eso? Quando está papi tocante isso aqui. Amén. Es muy bueno. No tenga vergüenza. Importante. Não tem vergüenza. Rompe ese tabú. Quebra com o tabu. Amén. Alabanza al Señor. Hay hombres que tienen miedo de empezar eso. No saben cómo. Ojalá que no me rechaza. Tiene Otra vez algo- dolor de cabeza. Tiene homem tem medo de começar. Ojalá não rechazar-me. Atrobe com dolor de cabeça. Y ya se. Ah, no, hoy no. A ver não. Y camina con un trauma. É cana com trauma. No tiene que ser así. Não me acerta assim, não. Conversa tocante eso también. Conversar tocante isso aqui também. Amén, hermanos. Si no es algo espontáneo, Se não está algo espontâneo, ok, diga, ok, todos los lunes y los miércoles y los viernes, ok, usted habla tocante eso. papi tocante isso aqui. Bueno, para el Señor. Es algo muy importante. Algo muito importante. Esa parte también. Parte aqui também. Amén. No se niegue uno al Não otro. nega outro. Alabanza a Jesús. Bueno, para el Señor. Quanto palavra Senhor. Físico, psicológico y espiritual. Físico, psicológico e espiritual. Alabanza al Señor. Glória a Deus. Alabanza a Jesus. Bueno, para el Señor. Quanto palavra Senhor. Amén. Como yo ya dije, Maneira Yama Bisacaba. Dios instituyó la parte física íntimo, Deus a instituir parte física pero íntimo. por el abuso de esto Pero todo abuso dessa aqui, se ha convertido en un tabú, ela vira tabu. algo extraño, Algo estranho. algo que no se puede hablar tocante de esto. Algo que não por papo tocante de. Amén. No es la voluntad de Dios eso, hermanos. Isso aí não é da vontade de Deus, humana.
Sí se puede conversar Sí por conversar. y decir lo que a usted le gusta o no le gusta. Y bisa lo que você gusta, sí o no. Y si son muy ocupados, Y si você está hobby druk, planifícalo. planeje. Ay, no, Dios, eso es amor. Ay, nada, aceita Y amor. pasan 2 meses sin nada. Y 2 dias nada passa sin nada. Amén. Hermanos, hay que tener buena frecuencia en esa parte para que el hombre y la mujer no ponen sus ojos afuera. Romana, mas você tem boa frequência, tem parte aqui para o homem ou mulher não põe na vista outro caminho. En otra reunión con los casados solamente podemos ir en más detalles tocante esas partes. Em Amén. outra reunião com ele na casação, nós podemos ter mais detalhes. Alabanza al Señor. ¿Cuál para alabar al Señor? Quanto para o Senhor? Los hijos son importantes, E Yunan é importante, pero no tienen que permitir que los mas hijos não me ser permitido e Yunan separen el matrimonio. separar o matrimônio. Amén. Por eso es muy bueno, Você está hobby bom? es un consejo, Tá conselho. que en tu primer año Tem bom primeiro ano, disfruten del uno al otro. desfrutar de outro. Amén. Ahora con COVID uno puede viajar. Aqui, agora você hobby vou viajar. Ahora con COVID no se puede viajar. Aqui com Covid, não pode viajar. Si no, los recién casados, mira cómo se que viajen. Amén. Conocen uno al otro. Recém casado, minha irmã, se ele viaja, conhecer outro. Disfruten el uno del otro Disfrutar de outro. antes de llegar a los hijos. Prometo e Yunan bini. Porque cuando llegan los hijos, Agora que Yunan bini, uno comienza a vivir para los hijos. você começa a viver para Yunan. ¿O no, padres y madres? Afinal, tatanan. Amén. Y quita una gran parte de la unión matrimonial si usted no se cuida. E aqui está uma grande parte de união matrimonial se você não cuida. Alabanza al Señor. Eso es muy importante. Isso aqui está roupa importante. Alabanza a Jesús. El hombre recibe la mujer. O homem te receber é morrer. Bendito sea el Señor. Amén. Dios dio anestesia a Adán Deus aduna Adam anestesia. y cuando se levantó del sueño, Agora que ela lanta fora sonho, él quedó muy emocionado ela queda roupa emocionar. cuando él vio a Eva. Agora que ela mira Eva, Y él dijo, ahora este es hueso de mis huesos essa aqui está hueso de meu hueso, y carne de mi carne. carne de minha carne. Y él aceptó a Eva como un regalo de Dios. Ela aceita Eva maneira regalo de Deus. Amén, hermanos. Así usted tiene que ver su esposo también, Assim na boa se mira boca casar também. o su esposa, O esposo, esposa. como un regalo de Dios. Maneira regalo de Para Deus. alabar al Señor. En Génesis 2:23, Gênesis 2:23. el hombre dijo, O homem avisa, este es ahora huesos de mis huesos isso aqui está agora hueso de meu hueso não y carne de mi carne. e carne de minha Y carne. fue llamada mujer, Ele guarda chamar mulher. porque fue tomado del hombre. Mas ele guarda tomar for de homem. Amén. La relación entre el hombre y la mujer tiene que ser abierto. A relação entre homem e mulher se está abrir. Versículo 25, Versículo 25. la Biblia dice que los dos estaban desnudos. Lembra te disse que nanto dos estava sunu. Alabanza al Señor. Y no tenían vergüenza. E não estava tem vergonha. No escondían nada el uno para el Não otro. estava escondendo nada para outro. Porque lo veía como un regalo de Você Dios. estava mirando como regalo de Deus. Amén, hermanos. Así usted tiene que ver su esposo o su esposa. Assim na boa se mira boca casar. Una relación Uma abierta. relação abrir. Alabanza al Señor en todo el sentido de la palabra. Em todo sentido de palavra. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Isso aqui está roupa importante. Alabança Jesus. Vemos que a veces hay divorcios Você mira que tem divórcio, né? y los jueces dictan el O divorcio juez não está dicta, é divórcio. porque dicen que hay diferencias demasiado grandes entre los cónyuges, Você não pensa que tem diferença, roupa grande entre pareja. son incompatibles, Não está compatível com outro. hay diferencias tan grandes que ya no se pueden reconciliar Tem diferença assim grande que já não pode reconciliar com outro. y se divorcian E não está divorciar. porque las parejas ya no quieren cooperar el uno con el otro. Só é pareja já não coopera com o outro. Lo que usted tiene que saber como cristiano es, Qual como você está como cristiano tá? amén, que son dos personas extrañas. Está duas pessoas estranho. Usted no es ni primo, Um não está nem meu primo, ni de su esposa. ¿Era vecino, sí? Fuimos amigos. Amigo. Sí, así, Alabanza al Señor. conocidos. Pero no son familia, não ¿no? está família. Diferente familia, ¿no? Diferente família. Son dos gentes diferentes, ¿o no? Duas pessoas diferentes, ou não? Rara vez se encuentra dos personas Tem que botar duas pessoas que
se encajan inmediatamente. kunanta complementa otra mesora. Amén. Pues no se siente mal No sinti po mes malo, si no entienden el uno al otro. si cosa no ta comprende otro. Pero es importante buscar ayuda a tiempo. Pero é importante para buscar ayudanza na tempo. Amén. Por eso tienen un pastor. Mas aí você tem um pastor. Ah, no, yo mi cosa yo lo soluciono yo mismo. Ah, não, mi coisa não me dá solução a mim mesmo. Amén. Amém? No es una vergüenza Não tá vergüenza si no logran salir de sus diferencias. se você não tá logra sair fora de diferença não. Necesita una tercera persona Mas ter de onde três pessoas para conversar tocante la situación. para conversar tocante a situação. Muchas veces no comunican O Bibiana não tá comunicar. y después que la cosa ya está demasiado lejos, Ora é costa roupa leu caba. ya hay heridas, ya hay Já cicatrices, tem herida com cicatriz. entonces dicen, pastor, ayúdame. Eu orinando a vista pastor ajudar-me. Que muchas veces es demasiado tarde. O roupa Bibia já tá roupa lat. Porque si digo, sí, pero en este caso Juni actuó bien, Pero ya, já se de caso Juni assim bom. porque ya no buscan solución, So, já não está buscando solução. están buscando quién tiene Está razón. buscando tá quem tem razão. Es difícil salvar algo así. Difícil para salvar algo assim. Con tiempos, si tienen diferencias de opinión y no logran salir de esas O diferencias, tempo, se não tem compreendimento e não logra sair fora diferença, busca ayuda. busca ajudança. Por eso tiene un pastor. Pensa aí, você tem um pastor. Alabanza al Señor. ¿Cuánto alabar al Señor? Quanto palavra, Senhor? Amén, hermanos. Eso es muy importante Isso aqui tá roupa importante. para ayudar el matrimonio. Ajuda de matrimônio. El divorcio no es la solución. Divórcio não é solução. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito es. Amén, hermanos. Son dos personas diferentes São duas pessoas diferentes. que tenían sueños Você tem sonho, não? cuando nos casamos. Agora que nos casa. Vamos a hacer esto. Nós vamos fazer y aquello. E essa aí. Y cuando se E casan, agora que na casa. entra la rutina de la vida, los afanes. Trata de rotina de vida, afán. Y parece todos los planes se Da parte que tu planta. evaporan, hermanos. Da bula vai. Amén. Y si necesita un consejo, E me ter um consejo. acérquense. Acerca Si otros. ya tienen la base de comunicación, gloria al Señor. Se já não tem base de comunicação. Pero si glória no, a Deus. acérquense. Pero se não, acercar. Amén. Glória ao Senhor. Es muy importante esa parte. A roupa importante é parte aqui. En todo comunicar uno con el otro. Em turcos comunicar com outro. Alabanza al Señor. Hay mujeres Tem gente morena. que porque trabajan Dor com nada atrás. Passou com nada atrás. piensan que son independientes. Nada pensa com nada independente. No. Não. Tienes un esposo, Vou ter casal. tienes una cabeza. Vou ter cabeça. Alabanza al Señor. Eso es muy importante. Essa roupa importante. Porque si Él te deja, Isso se ela gabo. ese dinero no te va a hacer feliz. Esse ano não também se feliz. Amén. Una mujer que actúa así Mulher que está actua assim, da a entender, está lá compreender. yo te necesito solamente por el dinero, pero ahora que yo tengo mis propias entradas, Me time sei vou solamente para sempre, agora como time mesmo entrada, cuídate porque no dependo de usted. cuida vos mesmo, só não está dependendo de vos. No es bueno. Sei não tá bom? Afecta el Você matrimonio. está afetar o matrimônio. Tiene que haber una unidad Você tem uma unidade. y conversar tocante esa parte también. Conversar tocante parte aqui também. Amén, hermanos. Cuando para alabar al Señor. Quanto palavra, Senhor? Y tenemos que ir terminando en esta Você mañana. vai terminando a imagina, Alabanza al Señor. Voy a saltar algunas você cosas vai saltar alguma coisa para poder terminar. para nós por terminar. Amén. En el slide 3, 6, como hemos ilustrado la vez pasada, Glória a Deus. sí, son casi. Vemos aquí, Você mira aqui não? dejan los suegros Andalaga, suegro não? para formar una propia familia. Para formar uma própria família. Amén. Ustedes, suegros, E você não, suegro não? están allí Você não tem não? en un rol pasivo, Tem rol passivo, no activo. não ativo. Si no te piden ayuda, Se não pede ajudança, cállate, queda quieto. no te entremetas, Não mete por mês. déjalos. Laga não. Amén.
deja que ellos te acercan. Lagan nang mes acercar. O si ellos quieren acercar a otra persona, O si nang que acercar otra persona, no se sienta mal. no sinti po mes malo. Amén. Porque ¿qué es? La dificultad aquí es E dificultad aqui nanta. cuando van a los papás del hombre Ora nang baise que mayor nan e ne hombre. y tal vez el hombre está actuando bien Quizás e hombre tá atuando bom. y sus padres dicen, sí, Juancita, mi hijo está actuando bien. Quizás sí, Juancita, mi hijo está haciendo bom. Y cuando llegan a casa, Pero no llega a casa. yo no acepto eso porque son tus padres. Tá aceptar coisa, passou nanta botada. Son de la misma castilla. Tá mesmo um palo. Por eso te da razón. Tá pensei nanta na oração. ¿Me entiende? Aunque tal vez está actuando correctamente. Aunque quizás está actuando correctamente. Por eso muchas veces buscan una tercera persona que no es la familia. Quizás eu bibia nanta busca de 3 pessoas com outra família. Pero ahora si en su familia sí tiene esa confianza para acercar, amén, gloria al Ou Señor. se temos família, se você tem confiança aqui para acercar, amém. Pero no dejes de buscar ayuda. Pero no stop de buscar ajuda. Pero hay que separarse de los suegros. Pero me se separar de suegro não. Vive tu vida. Viva o vida. Amén, hermanos. Y ya hemos visto en el slide número 7. Já não salvaram em slide 7. Voy para hacerlo más simple, para terminar. Amén. Son unos físicamente, Um fisicamente, en metas de la vida. meta na de vida. Amén. Allí también se conversan Terão também se conversar. para ver qué quieren lograr, si no, no logran nada. Ou aqui como você quer lograr, se não está logrando nada. Amén. Alabanza al Señor. El hombre, antes de usar el dinero, conversa con la mujer. Homem promete que use sem conversar com ele, moen. La mujer, naturalmente, igual. Moen naturalmente também mescos. Alabanza al Señor. Amén. Es algo extraño Algo estranho. que el hombre llega a casa, Homem chega a casa. encuentra la casa con muebles nuevos. Ah, e a casa com stool novo. Amén. Dice, ¿qué pasó? Diz o que passa? No, es mi dinero. Não, tá me sem. No, eso no va, no es matrimonio. Isso aí não tá bom, não tá um matrimônio. Amén. Alabanza a Jesús. Es mi dinero. Tá me sem. Yo creí que era una sola carne. Não querer que não está solo carne. No, pastor. Para de dinero sí, somos dos. Não, pastor, eu cuento de 100 se nós está 2. ¿Por qué? Digo, En todos somos uno, em tudo coisa está 1, pero cuando llega el dinero, pero agora chega na 100, somos dos. nós está 2. Alabanza. Converso antes de eso. Conversar tocante isso aqui. Cuando puede alabar al Señor. Quanto para o Senhor? Sentimientos, Sentimento, amor, amor, adoración. adoração. Es bueno adorar É juntos. bom para adorar junto. Amén, hermanos. Y ya vimos la sanidad en la familia. Já não sabe que santidade da família. Son creados para uno complementar al otro, Da hora criar para complementar outro. diseñados para comprender al otro Enseñar para compreender outro. y bendecidos por E Dios. bendicionado de Deus. Dios bendice el matrimonio. Deus está bendicionando o matrimônio. Alabanza al Señor. Amén. En Mateo 19, Mateus 19, Dios enfatiza ahí la unidad del Deus matrimonio. está enfatizando em unidade de matrimônio. Alabanza al Señor. Amén. Y que complementan uno al otro. E vão complementar um ao outro. Y vemos en el slide 11, Nós mira no slide 1, fueron diseñados a hora de desenhar, para comprender el uno al otro. para compreender outro. Amén, hermanos. En un matrimonio saludable, É matrimônio saudável. usted no ve la diferencia, Não também a diferença. pero Pero, usted sabe você que el hombre es la cabeza. é homem da cabeça. Hay mujeres que no se someten, hermanos. E ele é uma mulher que não está someter humana. En el Día de la Madre hablamos de la mujer, ahora hablamos del par del O hombre. dia de mama não está papel de mulher, não está papel de homem. Hay mujeres que no se someten. Tem mulher que não está someter. Hay mujeres que el hombre no tiene influencia sobre ellos. Tem mulher que o homem não tem influência de banana. Ellos deciden si vienen a la iglesia, sí o no. Sí o Nada no. decidir quando está bem igreja sim ou não. El hombre no puede decir, no, Dushi, usted va conmigo. O homem não pode dizer não, do tipo, tá Usted bem tiene que com. estar. No, 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 hoy no voy. Não, homem tá bem. ¿Por qué? Digo, No tengo deseo. posso mim não quer. Eso no ayuda al matrimonio. Isso aí não te ajuda de matrimônio. Dios no te puede bendecir así. Dios no está contento con Deus usted. não pode bendicionar você, e Deus não está contente com você. ¿O no? Não. Alabanza a Jesús. Hay gente que no le gusta someter a nada, ni nada, a pastor, ni a nadie, ni a esposo. Tiene que não está se someter nem na pastor nem na gente, nada. ¿O no? Alabanza al Señor. Cuando puede alabar al Señor. Não te pode levar, Senhor. Son diseñados para comprender uno al otro. Enseñar para compreender outro. Cuando usted acepta la palabra de Dios que Dios ha estipulado para el matrimonio. Para que você aceitar a palavra de Deus que Deus estipular para o matrimônio. Dios bendice un matrimonio Deus obediente. está bendicionando matrimônio obediente. Alabanza al Señor. Amén, hermanos.
Vemos en el slide número 14, Mira, de slide 4. ya hemos hablado de esto, É nosso papel desse aqui. amén, que el esposo como proveedor, Esposo como provedor. amén, primeramente las necesidades No físicas, primeiro lugar, é necessidade tan físico. o no, dinero, amén, hermanos, Of não, hermano. sin dinero no hay amor, Sem ser, não tem amor. hay amor sin dinero, Sem amor, sem ser. Tem amor, sem ser. ¿por qué dudan? E como Santa Duda? Sí hay amor sin dinero, Sim, tem amor, sem ser. pero el amor puede ser afectado cuando no hay dinero mucho tiempo, É amor que pode afetar a hora que tem o tempo sem ser. ¿o no? Dice, si no hay dinero, el amor corre por la ventana, dice la hermana. Aleluia. Puede poner presión en el amor cuando no hay dinero, cuando uno no trabaja, Vou pôr pressão em amor, a hora que um irá não atrás. ¿o no? Of não. Siempre hay escasedad, Sempre tem escassidade. nunca tiene suficiente, Nunca tem suficiente. afecta la felicidad del hogar. Isso aqui está afetar a felicidade de um lugar. Entonces, hasta en esta parte tiene que conversar. Essa tem a parte que me está conversar. Amor, tal vez estamos viviendo aquí y tenemos que vivir aquí, O amor, quizás não está vivendo aqui não e nós me estamos vivendo aqui não. ¿o no? Of não. Amén. Para crear esa felicidad. Para criar a felicidade. No puedes vivir así que todos los meses el dinero no llega. Não pode viver assim que tur luna e sangue não te chega. Tal vez estás dando a tus hijos algo que alguien que tiene aquí puede darlos. Quizás você está donando algo com gente que está aqui não por donar não. Estás viviendo por encima de tus Está fuerzas vivendo riba por força não. y eso no te hace feliz. Isso aí não está sendo feliz. Bueno, para alabar al Señor, Quanto palavra Senhor. a su nombre sea la Seu gloria. nome é glória. El esposo es proveedor. Esposo está provedor. Pero Dushi, ¿por qué no me das más dólares? Dushi, pero de como não donando mais dólar. Pero sabías cuando casaste conmigo, Da saco, ora para casa comer. yo era un peón, Como tá peão. alabanza al Señor, un ayudante. ¿O no? Ahora quieres dinero, provisión de abogado. No soy abogado, soy ayudante. A porque ser abogado, me tá ajudante. Vive conforme tus fuerzas Viva segundo força, não. y que seas feliz. E seja feliz. El esposo tiene que satisfacer las necesidades emocionales, Esposo me se satisfazer e desejo não. Necessidade não emocional. tanto con la esposa y como con los hijos. Tanto com o esposo e eu não. La autoridad del esposo. É autoridade e esposo. El esposo tiene que ser primeramente sometido a Dios. Esposo me está en primeiro lugar sometido a Deus. Amén. ¿O no? Un esposo que no está sometido a Dios es un esposo sin cabeza. Esposo que não está sometido a Deus está esposo sem cabeça. Porque Cristo es la cabeza del hombre, Só Cristo tem cabeça de homem, el hombre la cabeza de la mujer. e homem cabeça de mulher. ¿Cuántos pueden decir? El hombre es la cabeza de la mujer. Quando por vista homem tem cabeça de mulher. Alabanza al Señor. Lo dice Corintios. Por isso eu avisei. Pastor, en mi casa no. Pastor, na minha casa não. Alabanza al Señor. El hombre tiene que ser ejemplo para sus hijos. Homem está exemplo para su não. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. En Efesios 5:22 dice la palabra de Dios. Efésios 5:22, palavra de Deus te avisa. Las esposas, no tengo empapiamiento aquí, las esposas sean sumisos. ¿Les en español? ¿Vos tenés español? ¿Vos tenés español? ¿No? Ajá, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esposa nasce sumiso na vosso mes esposo maneira na Senhor. Así lo dicta la palabra de Assim Dios. a palavra de Deus te avisa. Que tienen que ser sumisos a sus Não esposos. me está sumiso na casar. Amén. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Sobre esposo da cabeça de esposa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, Mas que Cristo também está cabeça de igreja. la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. E me sendo salvador de culpa. Amén. Pues mujer, tu esposo es tu cabeza. Ele mulher, esposo tá boa cabeça. Hay mujeres que actúan como que no tienen cabeza. Tiene mulher que atua como que não tem cabeça. Y eso no es bueno, Isso aí não tá bom. porque tienes una cabeza Tem cabeça que es tu esposo. que tá bom esposo. Cuando puede alabar al Señor, Quanto palavra Senhor. ¿cuántos de las mujeres casadas pueden decir amén? Quanto de gente mulher casada por isso amém. Y si no estás de acuerdo, las solteras, no te E cases. se você não tá de acordo, se não solteira, não casa. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém. ¿Abrir? Efesios 5:22-24 dice: Efésios 5:24 da visa. así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, A mesma coisa que a igreja está sumiso na Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en
todo. Assim também a esposa na mestra está assumindo na esposa de turcos. Amén. Es sofocante para el hombre, constantemente tiene que explicar y hablar y hablar. Está sufocante para ele homem que constantemente me explica e papia e papia. Amén, hermanos. Cristo es la cabeza del esposo Cristo está a cabeça do esposo y el esposo avanza al Señor. El amor del esposo, é amor de esposo. vamos terminando. Está vai terminando. Primeramente, Em primeiro lugar, tiene que amar a Dios. você estima a Deus. Pues si tienes un buen esposo, Se você tem bom casar, motiva a ese esposo a buscar a Dios. motivar o esposo a ir para buscar a Deus. Respáldalo. Respalde. Saca ayuno con él. Saca ayuno junto com ele. Porque es bueno, Isso tá bom. porque ama a Dios. Está estima a Deus. Amén. Ayúdalo Ajude para mantenerse así. a manter sua mesa assina. Tiene que amar a su esposa. É você estima seu casar. Si tiene una buena relación con Dios, Se tem uma boa relação com Deus, puede amar a su esposa. por estima seu casar. Puede tener los frutos del Espíritu Santo. Pode ter fruta no Espírito Santo. La paciencia Paciencia. que se necesita también en el E matrimonio. mestre também de matrimônio. Amén, hermanos. Tiene que amar a sus hijos. Você estima seu Yunan. No es algo fácil. Não está algo fácil. En Efesios 5:25 dice, Efésios 5:25 da Bisa. maridos, Esposa não. amad a vuestras mujeres, Estima vossa esposa. así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Depois que Cristo também estima a igreja a entregar seu mespe. ¿Cuándo acepta la palabra de Dios en esta mañana? Quantas de palavra de Deus aumenta? Eso es muy Isso aqui importante. está roupa importante. Amén, escúchalo bien, es muy importante. Escucha bom, está roupa importante. He visto tantos Não matrimonios mira tanto matrimônio, né? destruirse Destruir. por no seguir el consejo de la palabra de Dios. Dor quando não sigue o conselho da palavra de Deus. Amén. En el matrimonio, Em matrimônio, uno no tiene que buscar la razón. o nome se busca é razão. Amén. Tiene que buscar el comprender el uno al otro. Mas se busca compreender um a outro. Si en las discusiones uno enfoca quién tiene razón, Se tem discussão, bota enfocar quem tem razão, el punto de salida ya está mal. o ponto de saída já acaba tá mal. No es quién tiene razón, Não tá bem para quem tem razão, es si comprendemos uno al otro. tá bem para se nós está compreender outro. Porque muchas veces eso es el problema. Só o esse é o problema. Que uno dice sus cosas Tá bota bisa bocos na, y el otro dice sus e outro cosas. tá bisa su cos na. No escuchen el uno al otro. Não tá escuta outro. Alabanza, eso es muy Essa importante. é roupa importante. No buscar la razón, Não busca a razão, pero comprender al pero otro. busca para Y compreender outro. siempre yo repito esto. Sempre me repetir isso aqui. Amén. Si el uno dijo su ponencia, Se é uma bisa suponência, usted le contestó a vou contestar, y volvió a decir el muro es rojo. ela volve bisa com muralha tá corá. Y yo repito, no, el muro es negro. Não, a mim bisa não, a muralha tá preto. Claro. Claro. Si usted sigue, Se você seguir, él va a alzar su voz. tá bem, isso El muro es rojo. A muralha tá corá. El muro es negro. A muralha tá El preto. muro es rojo. Y los vecinos tienen parte de la discusión. Ele vizinha não também tá a parte de discussão. Si repitió 2 veces lo Se mismo, ela repetir 2 vezes as coisas, no repites usted también como una lora lo mismo. não repetir a outra maneira loura as coisas. Haga la pregunta. Assim pergunta. Ah, entonces usted dice que el muro es negro. Ah, o que vai botar bisa com a muralha tá preto. Sí, es negro. Sim, está preto. Ok, amén. Ok, amém. ¿Y por qué es negro? E de com está preto. Le va a explicar Ele vai explicar. y en su explicación E de sua explicação, usted puede ver lo que no cuadra y va en ese punto. você mira o qual que não está quadro e você vai em ponto. Pero el repetir lo mismo Repetir as coisas no ayuda. não te ajuda com nada. Corta allí. Corta em nada. Desde la segunda vez que repitieron lo mismo, Ele 2 vezes, ela repetir as coisas, haga las preguntas. assim pergunta. Ok. Entonces para usted, Ah, pues, dos paabo, la mujer, mulher, todos los lunes ducha luna, tiene que cocinar habichuela. essa cozinha bunch. Ok, amor. Ok. Para mí no es normal, pero lo voy a hacer. Para mim não está normal, pero ok, te vai ser. ¿O no? Eso es muy importante para el matrimonio. Esta roupa é importante. Y terminamos con lo que yo ilustré también en el Día de la Madre. Nós terminar com o qual vai ilustrar dia de mama. Caballero, ¿vos pague luz para mí? A mi hermana Elmita. Alabanza al Señor. No, es un teaquinan. Pegué ese back allá, no pegué ese back. Pegué un guapaga back. Ya. Amén.
Como la vez pasada yo he ilustrado el triángulo del amor, Ya pasamos a ilustrar el triángulo de amor, al esposo, esposo, la esposa esposa y Dios. y Dios. En este triángulo, En el triángulo aquí, el matrimonio puede funcionar bien. el matrimonio puede funcionar bon. El hecho que ambos tienen a Dios El hecho que tú dos tienes Dios, es el comienzo, es comenzamiento, pero no es suficiente. pero no está suficiente. Amén, hermanos. Mira, esa diferencia La diferencia aquí, va menguando también mira más chiquito, cuando el esposo acerca a Dios ahora que el esposo es acerca a Dios y la esposa acerca a y Dios. la esposa también acerca ¿Usted a ve la Dios. distancia? Mira, la distancia, Amén. Alabanza al Señor. Porque el que siempre tiene razón es Dios. eso que siempre tiene razón está Dios. Cuando hay una diferencia de opinión, Ahora tiene una diferencia de opinión. si la Biblia habla tocante de eso, Si Bíblia está para tocante isso aqui, búscalo. busque. Se dice, aquí está. Se tu até aqui. Mira aquí. Olha aqui. Yo soy tu cabeza. Mita boca cabeça. ¿Usted ve la diferencia? Então, aqui a diferença. Pero los dos tienen que buscar. Pero tú dos me estás buscando. Vamos a ver el último slide para esta tarde. Si uno solo busca, Se só tá busca, alabanza al Señor, ve, então, a las distancias se ponen aún más grandes. distância está vindo ainda mais largo. Y la esposa dice, A esposa está bisa. es que usted no entiende. Passou por não compreender. Y de verdad ella no De entiende. verdade, não está compreender. Y piensa que él está equivocado. Pensa que está robês. Pero hay cosas que solamente en la presencia del Señor uno los puede Não entender. tem coisa que solamente na presença de Deus por El compreender. por qué se hacen las E cosas. com é constante agora assim. Amén, hermanos. Por ejemplo, Por exemplo, el servir a Dios servir Deus no depende de nada. não depende de nada. Hay gente que dice que si yo tengo un carro, entonces voy a estar en todos los cultos. Tira também se meter autor e me também está dentro do serviço. A su nombre. Glória. Amén. O dice, si tengo un carro, voy a estar trempando en los cultos. Também se meter auto, me também está trampando no serviço. Por eso no voy ahora. Esse aí me também vou aqui. Mentira. Mentira. Si uno ama a Dios, Se você estima Deus, con carro y sin carro, auto ou sem auto, llega al culto daí chega a y serviço. llega temprano. Daí chega trampando. Muchas veces usted ve que los que después consiguen un carro, O Bíblia também depois não tem auto, llegan más tarde que nunca. chega mais lado que nunca. Ahora tengo carro, pero salir 5 minutos antes. A homem tem auto, depois vou sair 5 minutos mais para mim. Pero cuando uno ama a Dios, Agora quando estima Deus, aunque tiene carro o no tiene carro, aunque você tem auto ou não, llega. você chega. ¿O no? Aquí está Jenny, llegó desde Rincón. Esta Jenny aqui, ela chega foi rincón. Alabanza del Señor, ¿o no? Busca la manera. Busca maneira. Sale caminando. Sale como sacana. Alabanza del Señor. Antes yo hacía así, Antes me estaba asesina. pero llegaba temprano a los Me cultos. estaba te llega tempan Y serviço. cuando Dios me dio un carro, Pero Deus te deu um auto. yo llegaba más temprano aún, Estaba te llega mais tempan porque ainda. amaba a Dios y amo a Dios. Também estava te estima Deus e tá estima Deus. El que no tiene eso, Não tem essa aqui. ese amor de Dios, Amor de Deus aqui. créeme, Que reme. cuando tengo un carro no va a llegar a la iglesia. Agora que tem um auto não tá vai. O va a llegar tarde. Va a Não decir, vai chegar lá. calcule ese. Va a poner su stopwatch. Vai pôr seu stopwatch. En 4 minutos y 32 segundos llega a la iglesia. Em 4 minutos e 32 segundos tem a igreja. Entonces puede salir 4 y 20 segundos. Pero me também sair 4 e 20 segundos. ¿O no? Es el amor de Dios en nuestras vidas. É amor de Deus de nossa Eso vida. cambia nuestras vidas. Um cambio de nossa Cambia vida. nuestra manera de analizar las cosas. Está cambiando nossa maneira de analisar coisas. Cambia nuestra manera de ver nuestros Está esposos. cambiando a maneira de igual com os esposos. Nos ayuda a cargar el matrimonio Ajuda-nos para carga e matrimônio. y los hijos. E ayunan. Pregunten esta mañana. Me pergunta a mainta. ¿Algo de añadir en esta mañana? Algo para añadir a mainta. Podemos estar de pie, alabanza a Escola Jesús. tapar. Alabanza Jesus. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Venimos ante ti, Señor, darte toda la gloria. Mejor es tu presencia en la vida, es un deleite contemplar tu hermosura.
gracias al Señor en esta mañana. Una danke na Senhor awe mainta. Dele gracias. Nele danke. Dele gracias. Nele danke. Dele gracias por los Nele matrimonios. danke pe matrimonio na. Dele gracias por las Nele familias. danke pe família na. Dios ama los Deus matrimonios. estima é matrimonio na. Dios ama las familias. Deus estima é família na. Oh, alabanza al Señor, aleluya. Y el diablo vino para destruir Diabo vem para destruir los matrimonios. para destruir matrimonio na. Y por eso usted ve a veces Você bota mira tem viaja. que matrimonios que han comenzado en amor Matrimonio na com começado em amor. se han separado en odio y rincor, Separado aleluya. em ódio e Oh rencor. Padre Celestial, Tata celestial. Dios de gloria, Dios de gloria. te presento en esta Te mañana presentaba awe mainta. cada matrimonio en este Cada lugar. matrimonio de Te hogar. ruego por los matrimonios, Dios mío, Te rogaba por matrimonio na que Señor. seas tú glorificándote, Padre, Sea abo glorificando en por cada uno de mensaje. estos matrimonios, Cada Dios uno mío. de matrimonio na aquí. Ayuda a cada uno, Señor. Ayuda a cada uno na Señor. Ayuda a cada cónyuge, Padre, Ayuda a cada esposo awe mainta. o a tomar su papel en este matrimonio, Su Padre. papel awe mainta, tata. Oh, los hijos, Dios, Ayudan, oh Dios. que a veces sufren, Dios mío, Viaja que sufre, por el Señor. mal funcionamiento del matrimonio, El Padre. mal funcionamiento de matrimonio. Te pido por los hijos, Dios, Te pedimos para ayuda, que tal vez oh tienen Dios. rabia, tienen rencor, oh Dios Quizás mío. sin rabia ni rencor. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Dios, en nombre de te Jesús. ruego, Padre, por los Te matrimonios, rogamos, tata, para los que matrimonio están na. aquí, Sinang ko takinan. los que están en sus hogares. Sinang ko na hogar. Padre, alza tu rostro sobre los matrimonios, Tata, Dios. sa boros arriba ng vida, Señor. Da a cada uno sabiduría, Señor. Para cada uno ng sabiduría, Cómo atender Señor. con los retos del matrimonio, Padre. Cómo atender con el reto ng matrimonio. Oh Dios, me paro en la brecha en esta mañana Para de quebrar ave mainta. para cada matrimonio, Cada aleluya. matrimonio. Toda fortaleza levantada en esta mañana. Tu fortaleza lanta ave mainta. Todos los matrimonios Contra matrimonio. los derrumba ahora derrumbaran abajo. en el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Hermano, hermana, Romanan. esposo, esposa, Esposo na. recuerda Guarda. que no tenemos lucha contra carne ni sangre, No se lucha contra carne ni sangre. que hay un diablo que quiere destruir tu matrimonio. Un diablo que destruimos matrimonio. Pelea correctamente. Brinca correctamente. Pelea contra el enemigo de tu matrimonio. Brinca contra el enemigo de tu matrimonio. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Trata de nombre de Destruye toda fortaleza levantada con los matrimonios. La paz de tu fortaleza lanta contra matrimonio. En el nombre de Jesús. Ahora se cae. Oh, alabanza al Señor. Oh, que tus ojos Kita bawa na. de tu partner, aleluya. Por iba partner. Y mira a aquel que está tratando de destruir tu matrimonio. Mira, es sungguh tak trata de destruir Y matrimonio. párate en la brecha por tu matrimonio. Para de quebrar para matrimonio. Pide a Dios que te ayude, Di aleluya. Dios para ayudar. Ayuda a ser un buen esposo. Ayudar para dar un buen esposo. Pide a Dios que te ayude a ser un buena esposa. Ayudar para dar un buen esposo. Oh, en el nombre de Jesús. La iglesia necesita esos núcleos La iglesia me está de núcleo de familia, aleluya. familia na. Gracias, Dios. Thank you, oh Dios. Gracias por cada uno, Señor. Thank you para cada uno. Gracias Señor. por cada matrimonio, Dios Thank you para mío. cada matrimonio. En el Señor. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice cada matrimonio. Bendición a cada matrimonio. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos pueden sentar, aleluya. Hermana por cinta. Dios es bueno, Dios es grande. Está bom, Dios está grande. Amén. Y les quiero dar una tarea Me queda una persona tarea. a los matrimonios. El matrimonio na. Alabanza al Señor. Hay matrimonios que necesitan un impulso de vida. Tem matrimonio não começar push de vida. Amém? No, que necesitan más vida para el matrimonio. Vamos ter mais vida para o matrimônio. Alabanza al Señor. Amén. Que usted y su esposo Abo ibo casar, y su esposa, ibo esposa, amén, alabanza al Señor, van a conversar lo vai conversar tocante el matrimonio, tocante de matrimônio, su matrimonio. tocante de bom matrimônio. Amén. Y van a hacer uno al otro esta pregunta. Não também esse outro é pergunta aqui. Usted va a preguntar a su esposo, usted a su esposa, Eu também pergunto, vou casar? dice, amor, Amor, ¿eres feliz en este matrimonio? vou estar feliz em matrimônio aqui? Amén. Amém. Y si no eres feliz, E se você não está feliz, no contestes no, não bisa não, diga sí, bisa sim, pero podemos mejorar. pero nos por derecha cos.
y conversa. y conversar. Hay gente que han aceptado. Y gente que acepta, Ah, no, mi esposa es así. no, mi casa está sin esta. Mi esposa es así. No, mi casa está sin esta. Amén. Y buscan solución en otra parte para ese par de matrimonio, pero conversa. No te busca solución, otro camino, pero Ah. conversar. Atrévete a hacer la pregunta. Durf dejar si pregunta. Amor, ¿eres feliz en este Amor, matrimonio? ¿tú estás feliz en el matrimonio aquí? Dígame 3 cosas que yo tengo que hacer. Sabe 3 cosas a mí tengo que hacer. Amén. Porque si diga 10 es demasiado, usted no puede. Dígame por ahora 3 que tengo que hacer Sabe, eu aqui 3 coisas que eu tenho que fazer para hacerte feliz. para ser bom feliz. ¿Qué pregunta vas a hacer a tu esposa? Que pergunta você vai fazer para casar? Dushi, ¿está feliz? No olvides de Dushi. Amén. ¿Y qué más? ¿Y qué es la segunda pregunta? Estás en el altar y no escucha. Dígame 3 cosas que puedo hacer Sabe 3 coisas que eu por fazer para hacerte feliz. para ser bom feliz. Amén. ¿Lo van a hacer? Santa vai ser? Hermana Yolette, Maiolet, hermana Jasmine, Jasmine, Richard, Richard, hermana Dilia. Lilia, ¿Quién más está casado? Hermana Dulce, Andulce, hermana Juberkis, Belkis, vamos a casa ainda. Chiquito. Hermano Robbie, Robbie, hermano Seidert, Seidert, Aquilino, Quelino, desde que llega a casa, amén. Naomi, Naomi, Ana Marta, Marta. allá atrás. ¿Son casadas? ¿Quiénes son? Isso aqui, Ángel, Hermano Ángel, Ramón, esa parejita nueva. Hermana Junarta casada. Y a mí, puntré. EAP. ¿Jair casada? ¿No? Feliz y contento. Los casados. Pregunta a su esposo o a su esposa. se não está casar, punta, vou casar. Dushi, ¿eres feliz? Luxo, vou estar feliz. Cuidado que digas que no. Igual- ¿Eres feliz? Sí, amor. Sim, amor. Pero usted me puede hacer aún más feliz. Pero vou passar minha ainda mais feliz. Entonces, ¿qué usted dice? Tipo, tá bisa? Dígame 3 cosas que yo tengo que hacer Sabe 3 coisas que eu tenho que fazer para hacerte feliz. para ser bom feliz. Después usted le hace a ella también la misma pregunta. Depois botar assim, é mais uma pergunta back. Amén. ¿Lo van a hacer? Porque a veces no dicen nada, Se minha não tá bisa nada, pero las cosas están ahí. pero constante não. Amén. Lo van a hacer. Ermita lo va a hacer. E minha tá assim, é? Alabanza al Señor. Usted punto boca casa. Usted Dushi, ¿está feliz? Luxo, vou estar feliz. ¿Eres feliz? Vou estar feliz. Usted le pregunta, ¿qué puede tu mami hacer para hacerte feliz? 3 cosas, 3 solamente, 3 cosas. Amén. Nosotros tenemos que cultivar lo que hemos empezado, Nós temos que cultivar o qual nós vamos começar com ele. porque el matrimonio es hasta la muerte. O matrimônio está até na morto. Y si la muerte no está por ahí, E se morto não está em banda, hay que arreglar eso ahora, esse trecho é coisa ouro. hacerlo algo bonito, Fazer algo bonito, algo agradable, algo agradável. y será también un fundamento para la iglesia. Amén. Está um fundamento também. Vamos a continuar a las 1 con esa segunda parte Você vai começar seguir hora com nós de 2 partes. en este día de armonía. É dia de harmonia Pero aqui. antes de eso vamos a orar por los padres. Como é que está que nós vai oração para tata não? Amén. Antes de despedir vamos a orar por los Como é que padres. despedir nós vai oração para tata não? Hermana, dile, ¿está lista? ¿Tienen algo para los padres? Glória a Deus. Alabanza al Señor. Ahora vamos a orar por los padres. Você vai oração para tata não? Hay una persona que dio a Santa el dinero, 3 personas, pero no han conseguido el resto. Hermana Wen es una de las personas. ¿Quién más? Usted dio a Santa la ofrenda, no tiró todo por fe, pero pidió a Santa el resto. Y no le dieron el resto. ¿Quién no haya su hand back? Hermana, dile con los jóvenes, con los niños. Hermana Ketty, con los niños. Roquético emocional. ¿Nos está dando posán? Glória a Deus. Dame este mic. ¿Cuántos? 4 mics, Junín. Bueno, Ángel, ayúdalo. 4 micrófonos.
Essa é a tua resposta. Nós manquete conosco de parte aqui. Atenção para tu tatana. Nuestra hermana Ketty en esta parte. Essa é a tua resposta, Juni. Dios bendice namin rumana. Ave mainta nos muchanan hacia un versículo especialmente para etatanan. Y nos te desea tu etatanan un feliz día de tata. Somme 103, verset 13. Même Jean en papa senti pour petit li, c'est comme ça Seigneur senti pour moun qui gagne créatif pour lui. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 93, versículo 13. Mescos cu un tata tin compasión pa su yunan, así na Señor tin compasión pa esunan cu tateme. Amém. Glória a Jesus. Danke na maestre Muchanan para precioso aqui. Quero pedir para tu tatanan passa para delante. Tatanan, no tatanan para fe, pero tatanan de tatanan passa para delante. Los padres pueden pasar adelante. Alabanza a Jesús. No hay padres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por los padres.
por todos los padres, por los que están aquí, por los que no están, por los que están en sintonía también. Amén. Vamos a hacer una oración. Oren conmigo, hermano. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Padre, en esta hora, Dios mío, te presentamos a cada uno de los padres, Señor, pidiéndote que tú lo guardes, que tú lo fortalezcas, Dios amado, que tú le des entendimiento, que tú le des sabiduría, Dios de la gloria, para que ellos puedan criar bien a sus hijos, Señor. Guárdalos, Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor. Llénalo de tu Santo Espíritu, Dios amado. Mira lo que no te conocen, tráelo a tus pies, Señor, Dios de la gloria. Manifiesta tu poder en cada uno de ellos, Señor. Guárdalos, Señor, de toda enfermedad, Padre celestial, Padre, y guárdalo para que ellos puedan vivir muchos días en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a cada uno de los padres que nos están sintonizando, Dios mío, guárdalo, protégelo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de los padres en esta mañana. Los niños pueden pasar a traerles su regalito. Aquí está, Séfora, aquí de este lado. No quiere. ¿Dónde es Lisbeth? Ajá, está mirando, sí. Está mirando a ver quién tiene. ¿Todos tienen? Queremos más padres, ¿sí? Así que pónganse la pila los padres. Los esposos que no tienen hijos, queremos más. ¿Falta más? Los jóvenes que no se han casado, que tengan tiempo de casarse, claro. Y los que están casados ya que empiecen a fabricar. Amén, ya, todos los padres listos. Gracias, felicidades, pueden sentarse. Gloria a Jesús, amén. Llevamos el consejo de hermana Dilia, vamos a orar tocante eso, amén. Alabanza al Señor. ¿Quién presidió el culto? Hermana Dilia, usted presidió el culto. Para terminar, vamos a tomar una pausa, vamos a comer juntos. Hemos limpiado debajo del Afdak ayer, hay mucho espacio al aire libre, entonces uno puede sentarse tranquilo. Vamos a tener una reunión con los líderes en la oficina y los demás pueden compartir uno con el otro después del culto. ¿Hay más comida extra? Sí, hay gente que quiere. Despedimos de nuestros seguidores. A las 1 regresamos aquí. ¿Hay más comidas extras? Sí, no hay más comida extra.